Estas son 4 cosas que no sabías, parte 43. Número 4. Un problema a nivel mundial. Si no hacemos algo ahora, de aquí a unos años estaremos condenados. Lo que parece la típica frase enlatada para hablar sobre el calentamiento global sirve para hablar de otro problema igualmente preocupante: la paulatina, lenta pero imparable resistencia a los antibióticos. Jesús Getaun, director del grupo que se encarga de controlar el nivel de resistencia en humanos, comentó el informe que sacaron hace apenas unos meses en que decían: si no se toman medidas urgentes, en 2050 esa resistencia sería el culpable de provocar millones de muertes al año. Quizá hayan exagerado, quizá no. Lo cierto es que necesitan llamar la atención de todos porque este problema es prácticamente invisible. Verás, esto no es nuevo. Si existe el grupo del que Getaun es presidente es precisamente para ir controlándolo, y ahora que está en niveles preocupantes han comenzado a convertirlo en un problema mundial al nivel del calentamiento global. Pero pese a ser igualmente preocupante, no se han tomado muchas medidas para contrarrestarlo. Es peligroso porque a la larga hace que las bacterias que antes podían ser combatidas se vuelvan más resistentes, dificultando la curación o directamente impidiéndola. Pero ¿cómo se genera cada vez más resistencia? Por un lado existe la manera directa, que una persona abuse del medicamento sin control, aumentando la dosis, tomando más de la cuenta. Sin embargo, aunque también se tiene que controlar, esa no sería la causa principal. La principal es la comida. Cuando se dieron cuenta en 1950 de que podían estimular el crecimiento del ganado con antibióticos, su uso se normalizó. No tenían en cuenta qué pasaría después al comerlo, solo veían que ganaban peso y reducía su mortalidad, pero sí que tenía algo muy malo. Con el tiempo se creaba resistencia a esos antibióticos por comer su carne. Y aunque seas vegano tampoco te librarías. Piensa, ¿de dónde sale el abono que usarán para cultivar ese tomate rico? Del mismo animal que otra persona se comerá. Es de una manera indirecta, pero aún habrá restos del antibiótico. Aquí da igual lo que comas, pescado, hortalizas o carne, que si no han regulado su uso tendrá antibióticos de alguna manera. La comida orgánica sería la única en librarse al especificar que no pueden usar antibióticos, entre otras muchas cosas. Número 3. Efecto nocebo. El hermano menos conocido del efecto placebo. Mientras un placebo se describe como ese tratamiento o medicamento que pese a no tener ninguna propiedad medicinal puede generar efectos beneficiosos si el paciente lo cree, el nocebo sería lo contrario. La expectativa del paciente puede hacerle sentir una serie de efectos secundarios y negativos que no están provocados por la medicación en sí. El principio es el mismo, es todo en base a la creencia del paciente. Puede crear efectos negativos de la nada si conoce que hay efectos negativos que podría padecer. Por muy mental que sea, está más que estudiado que provocan cambios fisiológicos auténticos: mareos, dolores de cabeza, hormigueos, calambres, dolores de todo tipo. El nocebo no solo se centra en provocar efectos negativos de la nada, aunque es menos común, también puede disminuir o anular efectos beneficiosos, tomar un analgésico auténtico y no notarlo. Aunque me centre en la medicina porque es lo que más se ha observado, ocurre en otros ámbitos más increíbles. Una persona con una fuerte creencia en maldiciones puede igualmente autoprovocarse efectos negativos. Es común en medicina porque esos efectos secundarios existen, no le cuesta tanto trabajo al cerebro simularlos y sabe que son reales y cree que tiene que sentirlo. No pasaría siempre, es decir, no existiría algo llamado persona sensible al placebo o al nocebo. Cualquiera puede llegar a sentirlo si está en las condiciones adecuadas. Cuanta más fuerza simbólica tenga el contexto, mayor será la probabilidad. Fuerza simbólica: una inyección más que una pastilla, una bata blanca más que ropa de calle, el ambiente y el olor típico de un hospital más que una consulta. Si se informa que es un nuevo medicamento experimental y hasta un acento extranjero puede influenciar. Ni se molestan en controlar esos detalles porque sería imposible. Hay tantos factores que tratar de controlarlo todo sería un despropósito. Literalmente cualquier cosa percibida por el paciente puede influenciarle. Se hacen pruebas continuamente. La última revisión se hizo en 2018, recopilando todas las pruebas anteriores. Con una muestra tan amplia, vieron que prácticamente el 50% de los que participan en esas pruebas con placebos dijeron sentir algún efecto negativo. Y no menos impresionante, el 5% tuvieron que abandonar las pruebas de lo mal que se encontraban. Estos son algunos de los efectos nocebos más comunes: problemas de visión, dolor de cabeza, vómitos, mareo, tanto insomnio como somnolencia. Gracias a esto saben que la forma de explicar los efectos secundarios también afecta. El contexto es muy importante para no provocar el efecto nocebo. Igualmente el médico normalmente no te explica los efectos secundarios porque es innecesario, quizás solo si ese efecto es muy probable y es somnolencia, más que nada para que no te mates conduciendo. Pero para el resto, solo haría que jugar en tu contra, metería un factor psicológico a un problema puramente fisiológico. Número 2. Stamatis moraitis. Estaba en sus 60 cuando los médicos le diagnosticaron cáncer de pulmón. Le dijeron que en el mejor de los casos viviría 9 meses más, si no, solo serían 6. Le recomendaron hacer terapia, pero se negó. Eligió vivir ese poco tiempo restante en su pueblo natal en Icaria. Quería pasarlo cultivando unas verduras que en cualquier momento podría no ver crecer.
Pero como estará sospechando, se resistía a morir. Este veterano de guerra herido en combate no se fue a los 6 meses ni a los 9, ni a los 12. En su lugar fue sintiéndose mejor. Los años fueron pasando como tiempo regalado. Cultivando, bebiendo vino de su cosecha, viendo a sus hijos crecer, el cáncer parecía haber desaparecido. Dijo que 25 años después intentó ponerse en contacto con sus antiguos médicos para que le dijeran qué había pasado, pero resulta que no pudo hablar con ellos porque habían muerto. Esta historia se hizo muy famosa porque combina la ironía de sobrevivir a los médicos que le dieron 9 meses de vida con la creencia de que fue su estilo de vida en la isla lo que ayudó a que el cáncer remitiera. Número 1. Campañas publicitarias no tan honestas. No mentimos con nuestra publicidad, pero si crees lo que decimos, eres un idiota. Así es como reaccionó Apple después de las demandas que sufrió tras la salida del iPhone 3G por publicidad engañosa. Mientras que por un lado decían que no mentían, decían de la forma más rebuscada del mundo que ninguna persona razonable creería en las afirmaciones exageradas que Apple hacía de sus productos. Su defensa se basaba en que ya nadie cree que la publicidad sea sincera al 100%, por lo tanto, no había necesidad de especificar la potencia. Lo que vosotros llamáis publicidad engañosa, yo lo llamo embellecimiento. Eso cuela cuando pretendes vender comida, pero no es lo mismo con las afirmaciones tecnológicas. Si dijeron que el iPhone 3G era el doble de rápido comparado con el anterior y no lo era, eso es publicidad engañosa. Tanto es así que en el Reino Unido prohibieron ese anuncio por exagerar las capacidades, cosa que pareció no afectarles. Pese a que el principal reclamo para vender el teléfono era mentira, vendieron en la primera semana 1 millón. Tampoco ha sido la única vez que Apple ha tenido que dar explicaciones sobre sus prácticas cuestionables. El iPod se diseñó para que la batería durara aproximadamente 18 meses. En ese periodo dejaba de funcionar y por el precio que costaba cambiarla, era mejor comprar otro. Claro, cuando el público se dio cuenta, casualmente extendieron la garantía y añadieron una política para cambiar la batería gratuitamente. Hoy en día la obsolencia se sigue usando, pero de una manera distinta. Ahora se usa más la obsolencia psicológica. Cambiar la estética para que los antiguos dejen de estar de moda. Apple y Nintendo entienden ese concepto muy bien, con revisiones constantes de tamaño y colores. ¿Crees que gracias a eso se creó un mundo distópico donde Apple respetaría a sus compradores? ¿Qué va? Es Apple, pueden hacer lo que quieran. Hubo otra polémica similar en 2017, las baterías de los iPhone 6 antiguos se ralentizaron intencionalmente. Apple se justificó diciendo que lo hacía por tu bien para que la batería durara más tiempo, y es verdad, la batería de los iPhone 6 era una patata y muchos usuarios dijeron que aun quedando un 30 o 40% de batería se apagaba. Viendo eso, Apple respondió que estudiaría el problema. El cambio de baterías fue aparentemente inútil. Pensaron que lo mejor era bajar el rendimiento de la CPU, se volvía mucho más lento, pero les pareció mejor que los apagones repentinos. El problema no se comunicó ampliamente, el usuario no sabía por qué se había vuelto más lento. Y el cambio de batería, de hecho, sí solucionaba el problema, pero significaba cambiar la batería de todos los móviles y eso es muy caro, así que mejor le bajamos la velocidad. Pese a que en el fondo se hizo por un buen motivo, resulta extraño que no lo comunicaran mejor para que no hubiera dudas. Es el turno de iPhone 4. Este fue por un mal diseño, pero la contestación condescendiente de Apple merece ser recordada. El teléfono tenía una pequeña línea en la parte de abajo que si la tocabas perdías intensidad en la recepción de la señal, pudiendo cortar la llamada solo por tocarlo con el dedo, como digo, un diseño terrible. Este problema en otra empresa se traduciría en devolver los modelos antiguos, arreglar el diseño y entregarlo de nuevo con una disculpa, y quizá un cheque regalo. ¿Qué hizo Apple? ¡Un meme! Dijeron, si alguna vez experimenta esto en su iPhone 4, evite sujetarlo en la esquina inferior izquierda de una manera que cubra ambos lados de la tira negra o simplemente use uno de los muchos estuches disponibles. No es una de las mejores contestaciones que podrían haber dado. Ahora cambiando de teléfono, pasemos al Nokia Lumia 920, otra gran compañía que hizo un intento de disculpa después del anuncio de Lumia 920. Resulta que el atractivo principal de ese modelo era el nuevo estabilizador de imagen Lumia PureView, así que para mostrar su capacidad hicieron este anuncio. Ves a dos jovenzuelos disfrutando de la vida, el chico grabando con la cámara mientras va en bicicleta, mostrando la diferencia entre tener el estabilizador activado o no. Una demostración maravillosa, pero no fue grabado con un Lumia 920, sino con una cámara profesional y encima de una furgoneta. Una vez se descubre, Nokia pide disculpas diciendo algo que no tiene sentido. Queríamos simular la capacidad que podrías conseguir con el móvil. Pedimos disculpas por la confusión. Rara la disculpa por lo obvio. Si el móvil tiene esa potencia, ¿qué necesidad tienes de una cámara profesional y una furgoneta? Los productos milagrosos del Dr. Oz. Dr. Oz fue un presentador de televisión que tenía su propio programa llamado El Show del Dr. Oz. Logró hacerse famoso gracias a que realmente había trabajado en medicina, pero había una faceta que descuadraba. Si por algo era conocido, era por recomendar terapias alternativas y vender de forma bastante directa suplementos que supuestamente ayudaban a perder peso, utilizando expresiones tan médicas como milagroso, rápido y fácil, resultados a los pocos días. Fue un problema serio. Alguien tan influyente usando sus credenciales médicas para vender esos productos era irresponsable como poco. Y lo sabía.
Cuando se discutió su participación en la estafa, le preguntaron ¿cree de verdad que hay alguna pastilla milagrosa en el mercado? Y contestó, a la larga, ninguna pastilla milagrosa ayudará si no se hace además dieta y ejercicio. Todo muy evidente, pero siendo la obesidad el principal problema de Estados Unidos, no ayuda a que un médico famoso diga que hay soluciones milagrosas. Necesitan cortarlo de raíz y dejar de restarle importancia o nunca dejará de ser un problema. Número 7. Jabones sanitizantes. Antes de empezar, escribí esto sin tener en cuenta todo el tema del corona desmonetización. Lo dicho sigue siendo cierto, pero teniendo en cuenta la excepcionalidad de la situación, puede percibirse como restarle importancia y no es así. De todos modos, iré haciendo apuntes según lo vea necesario. Por último, no esperéis un vídeo dedicado sobre el corona porque YouTube lo clasificó como tema sensible. El éxito de los jabones sanitizantes creció tanto a lo largo de los años que ¿por qué quedarse solo con los jabones si podían sanitizarlo todo? Desodorantes, pasta de dientes, champú, maquillaje, juguetes para niños... ¿Quién no querría eliminar bacterias? Hasta ese momento las personas habían sobrevivido de puro milagro, pero ahora, gracias a los antibacterianos, podemos vivir más tranquilos. 2019. Colgate anuncia que eliminará el uso del antibacteriano triclosan porque, como venían sospechando desde hacía años, se estaba usando en concentraciones muy altas. Peor eran las pastas de dientes porque el componente se acumulaba en el cepillo. Llegado cierto punto te estabas frotando los dientes con una cantidad 10 veces mayor a la recomendada. Todo porque la limpieza del cepillo de dientes no se hace como es debido. El miedo siempre ha venido por esa razón. Por mucho que los productos individualmente respetaran sus cantidades, se sospechaba que la acumulación de todos ellos sobrepasara esos niveles. Siguen teniendo su utilidad, claro, pero se venden como productos de uso diario sin razón para serlo. Por ejemplo, tú no necesitas una pasta de dientes que contenga un antibacteriano si no hay riesgo de infección. Por ejemplo, que tengas gingivitis. Si no, su uso no solo no sirve para nada, sino que harás que las bacterias de tu boca se acostumbren al producto y aún generen resistencia. Aclaración. Actualmente vivimos en una excepción donde el uso de esos productos de manera regular hasta que se aclare el asunto podría ser buena idea. Sin embargo, sigue siendo cierto que su uso prolongado sin motivo solo por el miedo a las bacterias del día a día no es para nada bueno. Pero bueno, volvamos. Otro caso son los jabones sanitizantes, útiles en los hospitales cuando se busca un ambiente aséptico, libre de gérmenes y bacterias, pero en el día a día de cualquier persona, en la práctica no es muy diferente a un jabón normal. Es más importante que el jabón será aquello que utilices para secarte. Digamos que si siempre has utilizado uno de esos jabones y después te has secado con la toalla que toda la familia usa, no habrá servido para nada. En cuanto a evitar tener bacterias y gérmenes se refiere, si su compra ha venido a raíz del virus, comprendo que se busca algo que parezca más potente que el jabón normal, pero en la práctica lo importante es cómo lo haces y no tanto con qué lo haces. Ya sabes, una limpieza a fondo. En esta época está en todas partes cómo hacerlo bien. Nunca antes la humanidad se había lavado tanto las manos. Una vez haya pasado todo ese asunto, los jabones sanitizantes seguirán existiendo, porque hay mucha gente que le tiene fobia a las bacterias, gérmenes, y hay algo placentero en que diga que mata al 99,9%. Número 6. El efecto oligodinámico. Siguiendo un poco con el tema anterior, algunos metales tienen la capacidad de desinfectarse solos. La plata, el oro y el cobre, entre otros, tienen esa capacidad de autodesinfección al cabo de las horas. De ahí que se hicieran tan populares esos materiales para la creación de utensilios, aunque no sabían por qué. Sabían que iba bien. Eso sí, el acero inoxidable, el aluminio no se incluye. Si el pomo de la puerta está hecho de acero inoxidable, quizá quieras ir al baño a lavarte las manos con este fabuloso jabón sanitizante por solo 599,99 euros. Precio amigo, es un precio increíble teniendo en cuenta el aumento de la demanda. ¿Alguien quiere un rollo de papel? 100 euros. Número 5. Fenómeno Lázaro. Rara vez ocurre, pero existe la posibilidad de que una persona autorresucite después de haber fallado la reanimación. Por esa razón, aunque sea infrecuente, recomiendan que después de intentar la reanimación esperar un tiempo, unos 5 minutos, para ver si en ese tiempo regresa a la vida súbitamente. El tiempo que hay que esperar no está claro. Han hecho algunos estudios para comprobar cuándo es seguro verificar la muerte, y han visto casos donde el fenómeno Lázaro ha ocurrido al cabo de 33 minutos. Dicho así, quizá no parezca mucho, pero 33 minutos sin dar señales de vida es eterno, y que de repente el corazón comienza a latir se percibe como una especie de milagro. Puede provocarlo varios motivos, uno de ellos, una congestión de la sangre a la hora de hacer la reanimación asistida. Una vez se para, se descongestiona solo lentamente hasta que la circulación vuelve a la normalidad. De paso, hay que decir que solo ocurre en ese contexto. Tiene que haber primero el intento de reanimación. Número 4. Hand of Glory. Hand of Glory es un mito entre ladrones. Las manos momificadas se conservaron como advertencia en aquellos tiempos donde el ojo por ojo era muy popular. No solo el castigo les parecía proporcionado, sino además al conservar la mano y exhibirla, enviaba un mensaje claro.
Con el tiempo, estas reliquias del pasado fueron desapareciendo o fueron robadas. A día de hoy puedes encontrar la última en el Museo Whitby en el Reino Unido. Entre ladrones se extendió la leyenda de que esas manos eran mágicas, que gracias a ellas podrían cometer cualquier robo sin problemas. Entre sus poderes estaban los de poder envolverse en oscuridad para no ser vistos, poder abrir cualquier cerradura, saber cuántas personas hay en una casa y si están dormidas, o si se prefiere, inmovilizarlas directamente. Para algunos de esos rituales se requería además la preparación de una vela que se colocaría en la punta de los dedos. Si la llama se quedaba encendida significaba que estaba durmiendo. Si tenía poca fuerza o se apagaba, es que aún había alguien despierto. Número 3. Los pájaros de Jatinga. Jatinga, en India, es un lugar especialmente conocido por un evento que sucede una vez al año. En los meses de septiembre y octubre, en las noches más oscuras, las aves vuelan hacia las luces como si fueran polillas, golpeándose contra lo primero que encuentran. El golpe, aunque las deja atontadas, no las suele matar. Son los aldeanos con la creencia de que son espíritus con malas intenciones quienes terminan con ellas. Pero no son espíritus malignos, claro, solo son aves que se desorientan por la fuerza de los vientos y la espesa niebla típica de esa época. Ocurre también en otras partes, y vieron que también compartían estas características. Los pobres van hacia el primer foco de luz que ven. Ya sabiendo el motivo, los aldeanos en su mayoría las dejan tranquilas y utilizan el fenómeno para atraer a los turistas. Número 2. El Día Negro de Nueva Inglaterra. Fue muy oscuro aquí en Nueva Jersey, tanto que las aves se fueron a sus nidos, el ganado marchó confundido al corral, los murciélagos salieron para aprovechar aquella noche artificial, la gente tenía que encender velas para poder ver y la noche fue tan oscura como lo fue el día. El 19 de mayo de 1780 la noche comenzó a las 10 de la mañana. Fue tan inusual, tan extraordinario que se convirtió en todo un evento. El día que se convirtió en noche. Y cuando llegó la noche de verdad y las nubes se disiparon, vieron la luna de color rojo. Los religiosos dijeron que era la ira de Dios, los poetas lo aprovecharon como inspiración, los supersticiosos creyeron que era una señal de un futuro incierto. La teoría más popular es que lo provocó el humo de algún incendio. Tuvo que pasar lo mismo que sucedió en Sao Paulo. El humo de los incendios del Amazonas apagaron el día, dejando una imagen muy similar a como lo describían en 1780. Sin embargo, resulta curioso que tantísimas personas presenciaran aquel día y nadie mencionara como posible causa algún incendio. Vale que eran otros tiempos y había menos seguimiento, pero el incendio que haría falta para cubrir el cielo de Nueva Inglaterra tendría que haber sido titánico. Para que veas la magnitud, Sao Paulo tiene 1500 kilómetros cuadrados más o menos e hizo falta provocar uno de los mayores incendios de los últimos años. ¿Cómo tiene que ser un incendio para oscurecer Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont y parte de Canadá? Es decir, un área de más de 186.000 kilómetros cuadrados. Hablan de que pudo ocurrir un incendio aquí en el Parque Algonquin, pero aunque se quemara entero, su humo no sería capaz de cubrir un área tan grande. Por lo tanto, teorizan que fue la combinación del humo con una niebla muy espesa, un día nuboso y... George Washington también presenció aquella noche extraña y lo notó en su diario. Poco después se daría cuenta de que para él aquella noche sí anunció algo. 1780 fue el peor año para Washington, poco dinero, pocos soldados, derrotas, traiciones. Solo un mes después del Día Negro, Washington sufrió su peor derrota en Carolina del Sur perdiendo 5.000 soldados. Y pocos meses más tarde descubrió que su mayor general, Benedict Arnold, resultó ser un traidor. Número 1. Los misterios de la NASA. No hay nada más misterioso para el ser humano que el espacio. Cualquier cosa sucedida allí se magnifica desproporcionadamente, y por ello la NASA tiene la mayor cantidad de misterios no misterios. Veamos por nombrar algunos. La tripulación del Apolo 10 en algún momento de su viaje escuchó un ruido por la radio al que se refirieron como música del espacio. No saben de qué se trata y bromean sobre el asunto al tiempo que les fascina. You hear that whistling sound? Yeah. Look at your... Yeah, it sounds like, outer space type music. ¿Verdad que parecen interferencias de la radio? Es que es lo que fue. Pero por más obvio que fuera, a los conspiradores les pareció llamativo el hecho de que los tripulantes en aquel momento no supieran que aquello era una simple interferencia de radio. Son astronautas y se maravillan por escuchar interferencias de radio, ¿no sabían distinguirlas? Y la verdad es que tengo que admitir que al menos en ese punto tienen razón. Si viene de la radio y parece una interferencia, ¿a qué viene tanto asombro y por qué llamarlo música? Heading out here, weary, John? Boy, that sure is weird music. No. Gracias a eso se creó una teoría. No escucharon simples interferencias, sino algo distinto, con más tonos, más melodioso, algo a lo que sí nacería llamarlo música. Después, para ocultarlo, editaron el vídeo, pusieron la interferencia y dieron la explicación de la radio.
Ojalá fuese cierto, pero no sé qué me da a mí que la explicación más aburrida es la auténtica. Eran interferencias, sí, pero sonaba distinto a como estaban acostumbrados. Sin darse cuenta, la tripulación creó un ambiente de fascinación por una tontería, porque en el fondo todo el mundo guarda en algún rincón la creencia de que algún día estableceremos contacto con lo que sea que el universo haya creado. En 1991, el STS-48 despertaba una curiosidad más directa. Ya no era solo un sonido. Todo el que quisiera podía ver cómo las cámaras captaron lo que parecían naves de todo tipo y tamaños desplegadas en la superficie de la Tierra. Es como si estuvieran planificando un ataque, como si nos vigilaran o, ¿por qué no?, como si nos protegieran. La NASA no tardó en dar la explicación sobre el asunto. Lo que estamos viendo son partículas de hielo desprendidas de la nave. Luego, gracias al reflejo del sol o de las luces de la nave, se ven en cámara como naves lejanas. Así que si sucede algo que no entendemos en la Tierra, pensamos en fantasmas. Si ocurre en el espacio, pensamos en alienígenas. Las cintas perdidas del Apolo 11, el que siempre ha despertado más interés en el mundo de las conspiraciones, porque la misma NASA anunció que querían recuperarlas, puestos que la calidad era mucho mejor que las que conservamos a día de hoy. De recuperarlas significaría que podríamos ver el viaje a la Luna y los pasitos de Armstrong en mejor calidad. Aquí es cuando entran nuestros amigos con sus preguntitas. Una organización como la NASA perdiendo archivos de su mayor éxito suena casi incompetente. Somos capaces de poner un hombre en la Luna, pero lo de guardar archivos ya no se nos da tan bien. Entender por qué pasó no es tan complicado. Había sido su mayor hito hasta la fecha y precisamente porque se retransmitió en todas partes, no sintieron la necesidad de guardar las cintas originales. Pero años más tarde vieron que uno de los fotogramas originales tenía mejor calidad y ahí nació el interés por encontrar las cintas. Sin embargo, detrás de esa pequeña historia siempre le ha acompañado la versión oscura, la de, en esas cintas, grabaron algo que no les interesaba compartir. Me gustan las historias de misterio como el que más, en el siguiente vídeo lo veréis, pero siempre aplicando el sentido común. Si ese fuera el caso, que en la cinta original salga alguien diciendo «Comenzamos a grabar en 5 minutos, ponte el traje, Neil», ya sabes. Si ese fuera el motivo, ¿por qué decir que hay cintas desaparecidas para empezar en lugar de optar por no decir nada? ¿Qué ganarían sembrando la duda? Muy recientemente, en julio de 2019, la casa de subastas Sotheby's puso un artículo en venta. Un pack que incluía más de 1000 cintas del aterrizaje del Apolo 11, describiéndolas como más nítidas y de mejor calidad. Se vendieron casi por $2 millones, pero poco después la NASA dijo que no eran las cintas que estaban buscando. Número 9. Origen de la cicatriz de Al Capone. Al Scarface Capone. Scarface era un apodo que Al Capone odiaba. Aunque se refería a sus cicatrices como heridas de guerra, se avergonzaba de ellas hasta el punto de ocultarlas usando polvos de talco y mostrando el otro perfil en las fotos siempre que podía. La realidad es que en parte no mentía, esos cortes fueron el resultado de una pelea de bar, pero lo que le avergonzaba era el motivo que inició esa pelea. Al Capone en sus inicios terminó como guardaespaldas de Frankie Yale, ayudando también como camarero en su bar llamado Harvard Inn. Un día, un hombre llamado Frank Galluccio entró al bar con su mujer y su hermana Lena. Al Capone, que estaba trabajando ese día, se fijó en Lena y salió de la barra para dirigirse a ella de una forma un poco demasiado obscena y vulgar. Galluccio se levantó cabreado y le dijo que se disculpara, pero en lugar de eso dijo simplemente «Tranquilo, que estoy bromeando». No se tranquilizó y tampoco tenía su mismo sentido del humor. Aquella contestación lo enfureció, sacó una navaja y se lanzó sobre Al Capone con intención de matarlo. Quería cortarle el cuello, pero como las personas tienen la mala costumbre de no dejarse matar, algunas cuchilladas fueron a la cara. Normalmente en otro contexto, cortarle la cara y el cuello a Al Capone terminaría muy mal. Estamos hablando de una persona que mató a un hombre por decir «¿Qué demonios con estos sicilianos?». Pero por aquel entonces aún no era lo que fue y su jefe le dijo que fuera a pedirle perdón a la hermana y no intentara vengarse. Ya sabes por qué no le gustaba. Llamarle Scarface era un recordatorio de esa historia. Número 8. Cientos de cráneos humanos en eBay. En 2016, las políticas de eBay sobre lo que se podía o no vender eran ligeramente distintas. De hecho, fue este suceso en específico lo que las cambió. En aquel entonces, la política decía que se prohibía la venta de restos humanos, haciendo dos excepciones: cabello humano y esqueletos, siempre que tuvieran un uso médico-educativo. Con el cabello no había problema, pero había algo mal en la venta de esqueletos. Varios departamentos de policía sospechaban que eBay no comprobaría que esa venta se hiciera bajo esa condición médica. Sería, si no imposible, muy complicado comprobarlo. Por mucho que dijeran en el título o en la descripción que tenía una finalidad médica, cualquiera podía comprarlo para decorar morbosamente su casa. En 7 meses de investigación vieron 454 cráneos en venta. Tenían precios que podían alcanzar los $5.500, pero la media era de 600.
No tenían claro de dónde habían salido. Muchos eran donaciones que se habían hecho y hasta ese momento habían tenido un uso médico, pero terminó en manos de alguien que vio la oportunidad de ganar algo de dinero. Otros tantos no eran donaciones en absoluto y creían que podían estar desenterrándolos para venderlos. Con este drama, eBay cambió su política para eliminar la excepción que permitía la venta de esqueletos. Número 7. Netflix, Amazon y cualquier otra plataforma de vídeo. Christopher Nolan, Steven Spielberg, Pedro Almodóvar son algunos de los directores que piensan que las películas producidas para esas plataformas no deberían optar a los Oscar. Algunas de esas películas se emiten en un par de salas durante una semana solo para que no sean catalogadas como telefilm y por lo tanto puedan optar a los Oscar. Pero lo cierto es que no dejan de ser producciones que tienen un formato de películas de televisión. Cuando Spielberg habló sobre esto, destacaba que podía suponer un problema, no para él ni para los grandes directores, sino para los que se inician. La plataforma de vídeo que financia la película lo hace con la promesa de que optará a los Oscar. Es un trato aparentemente bueno, pero le perjudicará a la larga, porque el alcance de la película será menor, unos días en el cine y luego directo a la plataforma de forma exclusiva. Es una apuesta segura para el director, es más fácil financiarla de ese modo, pero tampoco puede esperar destacar demasiado porque la financiación solo cubre una producción tipo telefilm, y no de gran producción. Esa es la pequeña queja que tienen. Claro que va bien para algunos directores, pero ellos han visto como por pura comodidad, otros tantos que podrían haber luchado por tener algún estudio de cine importante, se han conformado con la opción más sencilla. Número 6. La Bestia. Desde el asesinato de Kennedy, los coches oficiales han ido mejorando continuamente. La Bestia es el nombre dado al último modelo de la limusina presidencial diseñada específicamente para mantener con vida al presidente. Los cristales de las ventanillas son naturalmente antibalas. La luna delantera está aún más reforzada, siendo capaz de soportar algunos calibres de balas perforadoras. Una estructura de acero forjado protege contra las bombas. El chasis está cubierto de una armadura de acero, aluminio y cerámica para, en principio, parar cualquier tipo de proyectil pequeño o mediano. Contra los ataques químicos tipo gaseoso, se protegen con unas puertas de cierre hermético y si tienen que pasar mucho tiempo dentro, hay una reserva de oxígeno. Las ruedas tienen un esqueleto de Kevlar que permitiría, en caso de pinchar o destrozarlas, seguir conduciendo lo necesario para escapar de la situación. Si se diese una situación en la que no pueden escapar, tienen escopetas, fusiles, granadas de gas lacrimógeno, granadas de humo, visión nocturna y, en caso de herir al presidente, tienen bolsas de sangre listas para hacer una transfusión. El conductor es la persona más cualificada dentro del coche, no solo en habilidades de conducción, sino en asistencia médica y combate. Se rumorea que tiene más elementos, pero el servicio secreto no quiere dar detalles por cuestiones de seguridad. Número 5. Búnker a prueba de zombies. Creado por el arquitecto Robert Konieczny para un multimillonario que quería combinar la máxima seguridad con el lujo. Cerrada, la casa no es más que un enorme cubo de hormigón que no deja abierto ningún hueco por el que puedas colarte. Fea, pero extremadamente segura. Abierta, el enfoque es diferente. Un interior iluminado por todas partes gracias a las cristaleras, grandes espacios abiertos, una segunda planta conectada. Y como si no fuera suficiente seguridad, está rodeada por un muro que se abre por la puerta de atrás. Número 4. La Cueva Mobile. Uno de los lugares más aislados del mundo, una cueva que había estado cerrada herméticamente hasta que la encontraron accidentalmente en 1986 mientras buscaban un lugar donde construir una planta geotérmica. Hasta su descubrimiento había permanecido separada del resto del mundo durante aproximadamente 5 millones de años. Dentro de la oscuridad absoluta de la cueva encontraron formas de vida que habían logrado sobrevivir al paso del tiempo, adaptándose a esas condiciones, lo que significa que, entre otras cosas, son ciegos. 5 millones de años de oscuridad les quitó la visión a todos. El ambiente y el olor lo describieron así. El charco de agua tibia y sulfídica apesta a huevos podridos o goma quemada cuando lo perturbas, liberando también sulfuro de hidrógeno. Además, ese lago está cubierto por una pequeña capa compuesta por bacterias, tan firme que se parte al tocarlo como si fuera papel. Bacterias que moldearon la cueva. El gas emitido por la reacción química de la quimiosíntesis, el sulfuro de hidrógeno, fue con el paso de millones de años agrandando y dando forma a la cueva. En total, encontraron 33 especies nunca vistas, nuevos tipos de arañas, ciempiés, sanguijuelas. Número 3. Cueva de Son Doong. Por otro lado, si lo que estás buscando es la cueva más grande del mundo, te tienes que ir a Vietnam y visitar Son Doong, una cueva con una extensión de 5 kilómetros aproximadamente.
Se dio a conocer mundialmente en 2009. Se había encontrado antes, pero la persona que lo hizo olvidó dónde se encontraba. Su tamaño da origen a que se encuentren también las estalagmitas más grandes del mundo, hasta 70 metros de largo. Solo con imágenes se puede percibir lo enorme que es la cueva. Estar ahí dentro tiene que sentirse imponente. Visitarla, eso sí, es difícil y caro. En la temporada de 2019-2020 limitaron el acceso a 1000 personas. El precio por 5 días rondaba los 3000. Y tenía lista de espera. Además, si tienes problemas del corazón, presión arterial alta o cualquier cosa que pueda dar problemas en mitad del viaje, no te permiten ir por más dinero que pagues. A cada año que pasa, la cueva se hace más famosa y poco a poco aumentan el máximo de personas permitidas, pero les sigue pareciendo que aún pueden sacarle más rendimiento. Por eso pensaron que podrían construir un teleférico. Si lo hacen, que no está muy claro, tendrían otro récord, pues habrían construido el teleférico más largo del mundo. Con él podrían aumentar el lado turístico de la cueva, admitirían a personas que antes no podían ir, la cantidad total aumentaría, los precios bajarían, económicamente es ideal, pero destrozaría la estructura natural de la cueva y el encanto de recorrerla a pie. Comentaron que la solución sería una mezcla, dejar la zona más impresionante sin tocar para el que quiera recorrerla a pie y construir un teleférico en la otra parte. De esa manera, aparentemente, todo el mundo estaría satisfecho al tiempo que ganan más dinero y turismo. Habrá que ver cómo termina, como dije, el teleférico, de momento es solo una idea. Número 2. Parásito mutante. La primera vez que las vieron pensaron que las deformaciones que sufrían las ranas y demás anfibios era provocado por la contaminación, pero poco después vieron que no tenía nada que ver con eso, sino con un parásito que tiene la particularidad de mutar partes del cuerpo. La mayoría de los anfibios, como ya sabéis, tiene primero su fase larvaria sin extremidades más que una cola y a medida que crecen se desarrollan completamente. Este parásito Ribeiroia se introduce durante esa etapa entorpeciendo el crecimiento normal y en último término deformándolo. Eso no es todo, el parásito tiene 3 fases. Empieza en el excremento de alguna ave, cuando este caiga en un lago se dirigirán a los caracoles para reproducirse. A ellos no les hace nada, solo los necesitan para eso. Cuando hayan terminado, salen y parasitan la primera larva que encuentran. Para completar este ciclo, cuando la rana es adulta, el parásito la paralizará para que las aves puedan cazarlas fácilmente. Y vuelta a empezar. Número 1. Parásito Barnacle. Sin dejar de ser asquerosos, algunos parásitos como el anterior o este que veremos ahora son fascinantes a su modo, cuando ves cómo manipulan el cuerpo que habitan. Barnacle es un parásito que necesita encontrar un cangrejo para poder vivir y reproducirse. Vivirá lo que viva el cangrejo, y este no solo no sentirá nada, sino que lo cuidará y lo protegerá. El objetivo del parásito hembra es encontrar al cangrejo y habitarlo, mientras que el macho esperará, y cuando la bolsa externa esté lista, se reproducirán. Esta es la parte increíble. Una vez dentro del cangrejo, no solo crea esa bolsa externa necesaria para la reproducción, sino que también crea una serie de raíces que se extienden por todo el cuerpo. Esto no solo sirve para alimentarse, sino también para controlarle. Varias raíces se dirigen al cerebro para hacerle creer que los parásitos, esos que ahora están donde deberían estar las crías, son de hecho sus crías. El cangrejo no sospechará nada, jamás. Como los parásitos se desarrollan en la misma zona que las crías, lo tienen fácil para engañarle. Le obliga a segregar hormonas, lo que potenciará su instinto maternal. Emulará todo el procedimiento con el único fin de convertir al cangrejo en su esclavo. Pero espera, que eso ni siquiera es lo más interesante. Es tan poderosa la influencia del parásito que no necesariamente el huésped tiene que ser hembra. A los machos los transforma en hembras. De entrada lo esteriliza para que ningún otro instinto interfiera. Posteriormente cambia su hormonación para ajustarse al de una hembra. Con ello, no solo su actitud cambia, también lo hace su físico. Los cuidará, los protegerá, hará bailes de apareamiento típico de las hembras. Incluso en experimentos se ha visto que si retiras el parásito, en el caso de las hembras, vuelven a la normalidad, pero los machos pueden llegar a desarrollar ovarios, por lo que llegados a ese punto son a todos los efectos hembras. Eso provoca lo lógico. Si el parásito castra y cambia el género de los machos, dejarán de reproducirse y eventualmente se extinguirían. Al principio vieron esto como una oportunidad, utilizar ese parásito como una herramienta para controlar el crecimiento de algunas especies, pero pronto se dieron cuenta de que no es fácil controlarlo, ¿no? Cuando el ciclo termina lo hace del mismo modo. El cangrejo busca una roca y expulsa las crías parasitarias dentro del agua. ¡Y vuelta a empezar! Número 5. Pringles. ¿Quién iba a pensar que los mismos creadores de las patatas Pringles fueron los primeros en decir que las Pringles no podían considerarse patatas fritas? Un movimiento arriesgado. No quieres que tu producto ultraprocesado se perciba como aún menos saludable. Ten estas patatas fritas, pero recuerda,
no son patatas. Esto sucedió en sus inicios antes de vender la marca a Kellogg's. Procter & Gamble creó una receta en la que menos de la mitad del contenido era patata y seguramente lo hicieron a propósito. Con un contenido en patata del 42%, podían evitar el impuesto sobre los aperitivos a base de patatas y ahorrarse algunos millones. Explicaron que, debido a los demás aditivos, aromatizantes y proceso de fabricación, no podían considerarse patatas fritas. De ahí esa frase tan extraña viniendo de ellos. Su intención era evitar una categoría que les haría pagar más impuestos. Y aunque momentáneamente le dieron la razón, en 2009 concluyeron que un 42% era suficiente en este caso, porque por la forma y textura el público las percibía como patatas fritas y las compraban como si lo fueran. Aquello supuso un pago de 120 millones de libras en impuestos, 120 millones que se ahorraron en el pasado con su estrategia de no son patatas fritas. Número 4. Seguridad en la Casa Blanca. Anteriormente hablé de las medidas de seguridad de la limusina presidencial, ahora le toca a la Casa Blanca, uno de los edificios más protegidos del mundo. Históricamente ha habido 33 intentos de terminar con la vida del presidente y 4 de ellos lo consiguieron. Sabiendo eso, entendemos que, como dije con el coche, lo que veremos será solo una parte. Lógicamente nunca darán a conocer la lista completa. Incluso aunque no hubiera nada extraordinario, les interesa mantener ese secretismo para desalentar a cualquier locuelo. Da igual que piso sea o hacia dónde se oriente, todas y cada una de las ventanas interiores son antibalas, así quedó una de ellas cuando ocurrió lo de 2011. El espacio aéreo de Washington DC está restringido. Si detectan una invasión y no hace caso de las advertencias, lo derribarán sin pensárselo 2 veces. Este es el límite del perímetro. Hay una leyenda con potencial de ser cierta, que dice que la Casa Blanca tiene un sistema de láser verde, un láser intermitente de gran potencia que provoca desorientación. Se considera un arma no letal, pero está claro que si se lo enchufas en la cara del piloto el tiempo suficiente, un poco letal sí que es. Es bastante plausible que exista, teniendo en cuenta el gasto inmenso que hacen en seguridad. Un láser de ese tipo añade una capa extra a un precio razonable. Se comenta que en 2015 añadieron drones, después de averiguar que los radares eran incapaces de detectarlos. Son demasiado pequeños y vuelan a poca altura. Si el radar fuera capaz de detectar algo así, los pájaros lo activarían continuamente. Los drones son un problema serio, fáciles de adquirir, fácil realizar un ataque con explosivos o químico y solo se puede detectar al momento y derribarlo al momento. En este aspecto aún tienen que mejorar. Se sabe que también hay un búnker, pero ningún detalle de su capacidad, tamaño o conexiones con otros lugares. Parece mentira que, tomándose tantas molestias para reforzar la seguridad, hagan visitas guiadas, pero en ese aspecto no pueden haber incidentes. Se comprueban los antecedentes de los visitantes y el recorrido está marcado y vigilado en todo momento. Otra medida que no se sabe hasta qué punto existe son los sensores de presión en el jardín y en los puntos importantes de la casa. Estos no solo servirían para hacer saltar la alarma, sino para poder rastrear con precisión la ubicación. Número 3. El experimento del libre albedrío. Cuando realizas una acción, el subconsciente sabe que estás dispuesto a realizarla medio o un segundo antes de que la acción en sí tenga lugar. Lo mejor es que esa actividad eléctrica del subconsciente se puede medir y saber antes de que tú lo sepas cuándo vas a realizar la acción. Es decir, realmente se puede predecir el futuro, un futuro muy inmediato pero suficiente para cuestionarse el libre albedrío. Así es como se conoce comúnmente, el experimento del libre albedrío. En 1980, Benjamin Libet hizo un experimento muy sencillo. Mientras medía la actividad eléctrica del cerebro, le dijo a los participantes que de vez en cuando movieran la mano, y para saber cuándo creían haber decidido moverla, les pidió que miraran una manecilla. Sabía lo que quería encontrar. Esa señal eléctrica que precede a las decisiones ya se había descubierto antes. Lo que él quería saber era cuánto tiempo pasaba entre esa señal y el razonamiento consciente. Encontrando, como dije al principio, que había un margen de medio o un segundo. El inconsciente se está preparando para realizar una acción antes de que lo sepas. En ningún caso, este experimento que se ha replicado varias veces demuestra que no haya libre albedrío. A lo sumo que se puede predecir la intención inmediata, pero esta no es inevitable. El experimento recientemente se ha reducido a pulsar un botón rojo y un pitido. Se pone al participante delante de uno o varios botones y se le pide que elija el momento que quiera para pulsarlo. Al hacerlo, el participante verá que antes de que pulse el botón, sonará un pitido apenas un segundo antes como señal de su intención inequívoca de pulsarlo. Esto demostró varias cosas. Esa señal eléctrica es muy primaria y no sabe qué botón quieres pulsar o si lo que quieres pulsar es un botón para empezar. También demostró que es evitable. En algunos casos el pitido suena con suficiente antelación y al participante le da tiempo a retirar la mano. Hace años, Vsauce probó una de esas máquinas. Si tienes curiosidad, puedes verlo al final del vídeo Libertad de elección.
La principal crítica sobre este experimento es que a la fuerza tiene que haber un tiempo de respuesta. Además, el experimento parte de la premisa de que la acción se tiene que realizar, tienes que pulsar el botón, por lo que la decisión está tomada desde hace rato, no hace falta que el consciente trabaje, no tienes que decidir si pulsar el botón, sino cuándo. Siendo una tarea tan sencilla, casi impulsiva, pulsar un botón rojo, será el subconsciente el que haga el trabajo trivial de decidir el momento. Por lo tanto, aunque trae una conversación entretenida sobre los límites de la libertad de elección, no es una prueba férrea de la existencia de la predestinación, ni mucho menos. Número 2. Cerebros computarizados en videojuegos. Los avances siempre son más lentos que la imaginación. Nada de coches voladores, habitar otros planetas, viajes en el tiempo, cerebros computarizados. De todo lo anterior, quizá lo más cercano. Y cercano en este contexto tiene que entenderse como no tengas prisa, que igual no lo ves nunca. Sin embargo, parece la siguiente gran frontera después de la realidad virtual, los cerebros computarizados, controlar los juegos o influirlos directamente con los pensamientos. Una pregunta que se hacen los desarrolladores de juegos con visión de futuro es, ¿se puede ir más allá? ¿Se pueden eliminar los controladores como los mandos, los teclados y controlarlo con la mente? Mike Ambinder, un investigador de Valve, dio una conferencia hablando de las posibilidades que podría ofrecer un sistema como ese, cómo haría que los desarrolladores hicieran mejores juegos y cómo los jugadores disfrutarían más. Juegos que se adapten a las emociones es la característica más interesante. Saber qué emoción está experimentando el jugador podría, entre otras cosas, subir automáticamente la dificultad si nota que se aburre, dar un consejo si un puzzle está siendo excesivamente frustrante, añadir más enemigos o un giro inesperado si está perdiendo el interés, o asustarle justo en el momento preciso. Se adaptaría sobre la marcha, personalizada a un nivel muy profundo. Si pudieras ajustar todos y cada uno de esos parámetros, daría la sensación de que todos los juegos están hechos a tu medida. Hoy por hoy, para llegar a un público más amplio, tienen que crear una dificultad estándar y subirla en muchos casos en nota artificial. Y es muy sencillo que una dificultad difícil creada artificialmente resulte aburrida. Ese sistema sería el siguiente paso, pero reconoce que esta tecnología aún está muy lejos. Número 1. Teorías sobre Final Fantasy VII Remake. Hablaré de teorías, pero es evidente que para darles contexto hay que contar partes de la historia. Este es el último puesto, así que si no quieres escuchar spoilers, puedes pararlo aquí. Antes que nada, el juego en general me gusta. Reconozco que la nostalgia es casi la principal razón. Volver a ver a los personajes, la historia, la ciudad, las canciones sobre todo, pero encuentro que el juego es extraño por momentos. Lo que encuentro extraño en gran medida es que la historia puede resultar confusa para los nuevos jugadores. Como parte de la base de que conoces a Sephiroth, sus apariciones más o menos se entienden y se agradecen, pero para los nuevos jugadores que no sepan qué está pasando, no solo le introduces un nuevo mundo o una nueva historia, sino que le confundes presentándole un personaje que no sabe quién es, ni por qué le trauma tanto a Cloud o por qué parecen estar tan conectados. Aparece, suena la mejor canción de la historia, dice una frase críptica y se va. Buena suerte para entender qué está pasando si no conoces la historia. Pero tenían que meterlo de alguna manera, porque hasta donde abarca el remake, Sephiroth no debería aparecer y mucho menos pelear contra él. Sí, la trama lo medio justifica, pero no deja de ser un recurso narrativo para que no tengas que esperar, vete tú a saber cuántos años para ver a Sephiroth. Bueno, vayamos con las teorías. Saber que se está cambiando el destino generó la primera pregunta. Entonces, ¿Aeris no morirá? No lo creo, morirá igual, es más, tiene que hacerlo. Una de las razones por las que Sephiroth fracasa en el original es ella. Al final del juego se ve que la energía del planeta está ayudando a parar el meteorito. Mientras pasa eso, brevemente sale ella para dejar claro que es gracias a ella. Si la salvan en el remake, no solo perderán un momento emotivo, sino que tendrán que explicar cómo parar el meteorito. Que bueno, doy por hecho que habrá meteorito. Por mucho que se desvíen de la historia, el meteorito sigue siendo el logo de la portada. Cuando Sephiroth abre la puerta del destino, Aeris para a Cloud y cambia ligeramente la entrada. Se ve claramente que algo ha cambiado, pero ella no lo explica. Sin embargo, es la única, aparte de Sephiroth, que sabe que podrán cambiar el destino si entran. Puede y es solo una posibilidad que modificara la entrada para que su propio destino no cambiara, sabiendo que al final tiene que morir para salvar el planeta. Además, estaría en sintonía con su personaje, sacrificarse para salvar el mundo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Sephiroth? El meteorito se detiene gracias a ella y al hechizo de la materia blanca sagrado. Es posible que antes de buscar la materia negra busque la blanca para destruirla. De ese modo, daría igual lo que pasase porque no podrían detener el impacto.
La teoría de los mensajes de Sephiroth. Está claro que Sephiroth sabe que hay un futuro alternativo en el que falló y cambia su estrategia. Se muestra a Cloud desde el principio, torturándole con los recuerdos de Nibelheim, decir que es demasiado débil para salvar a nadie cuando conoce a Aeris. Si sus mensajes crípticos se refieren a algo que ha pasado, entonces su frase "estamos a 7 segundos del fin" sigue esa lógica. Esta teoría puede que sea una de esas bonitas casualidades, aunque creo que tiene potencial para ser cierta. Alguien se tomó la molestia de calcular el tiempo que tarda en caer Sephiroth sobre Aeris. 7 segundos en los que Cloud no puede hacer nada. 7 seconds till the end. Time enough for you, perhaps. But what will you do with it? Let's see. La teoría de las líneas temporales. Por otro lado, tenemos a Zack sobreviviendo también a su destino, y eso significa que Cloud no puede fabricar la ilusión de ser un soldado de primera clase, o no debería, pero vemos que en el remake parece que sea como el original. Cree que es un soldado de primera clase, soldados de bajo rango le reconocen como uno de los suyos, tiene la espada de Zack. La única explicación es que son líneas de tiempo distintas dentro del mismo remake, que la batalla con Sephiroth no solo cambió el presente sino el pasado, pero sin colapsarlo. Cada línea temporal es diferente. Si esto resulta ser verdad, prepárate porque si la historia te parece confusa ahora, se pondrá imposible de entender cuando salga la segunda parte, porque mezclarán dos líneas temporales con destinos diferentes. Número 5. Comparar manzanas con naranjas. O cómo sobreanalizar una expresión hasta lograr que pierda el sentido. Comparar manzanas con naranjas es una expresión que se utiliza cuando quieres dar a entender que dos objetos, ideas o situaciones no se pueden comparar por ser muy distintas. Es una expresión que todos los países usan. Eso sí, cambiando la comparación. En lugar de manzanas y naranjas, usan plátanos, zanahorias, peras. También encuentras expresiones que se alejan del mundo de las frutas y verduras y comparan conceptos distintos, como comparar la suavidad con el calor. Sin embargo, quedémonos con la primera expresión por ser la más conocida y veamos cómo las manzanas y las naranjas sí son muy comparables. Sinceramente, sobreanalizar una expresión con frecuencia no lleva a ninguna parte porque son solo eso, expresiones, no argumentos, no hechos, solo frases bonitas que de vez en cuando riman para que el mensaje parezca más cierto. Este es de los pocos casos en que es curioso analizarlo porque te hace preguntarte cómo es posible que se creara la expresión en primer lugar. No solo las manzanas y las naranjas se pueden comparar, sino que tienen más similitudes que diferencias. Son frutas similares en peso y forma, son comestibles, se pueden hacer zumos, casi la misma cantidad de azúcar en 100 gramos, 9,30 en la naranja y 10,40 en la manzana. Incluso hasta en el nombre, aunque no lo parezca, tienen conexión. En el francés antiguo a las naranjas las llamaban pomme de l'orange, manzana del naranjo. Una época en que tenían un nombre para el árbol pero no para la fruta. No me imagino creando una expresión que diga comparar manzanas con manzanas. No eran los únicos. Antes de que las frutas tuvieran personalidad propia, algunos idiomas utilizaban manzana como término para todas las frutas. De esa manera también puedes encontrar que en el inglés antiguo a los plátanos se les llamaba manzanas del paraíso. Y no hace falta remontarse en idiomas antiguos, en el sueco actual naranja se llama apelsin. Si salimos del paraíso por comer una manzana es porque no tenían palabras para especificar más. Así que si hay dos cosas que se puedan comparar son precisamente las naranjas y las manzanas. Número 4. Alucinaciones tecnológicas. Es posible que no sufras alucinaciones del tipo ver personas que nadie más puede ver, pero sí que es extremadamente posible que sufras algún tipo de alucinación tecnológica. Escuchar que te llaman por el teléfono móvil, sacarlo para contestar y darte cuenta de que no hay llamada, que te lo has imaginado. Han pasado muchos años desde que se viera por primera vez este fenómeno llamado síndrome de la vibración fantasma. Por aquel entonces se le conocía popularmente como Ring Anxiety, y no era común porque los teléfonos móviles empezaban a formar parte de la vida diaria. Con el tiempo, lógicamente cuanto más se expandían, más frecuente era ese fenómeno. Cuantos más años hayas estado pegado a un teléfono móvil, mayor es la probabilidad de sentir vibraciones y llamadas que no existen. Las llamadas fantasmas pueden ocurrir cuando estás en un ambiente ligeramente ruidoso. El ruido de una multitud, el tráfico o viendo la televisión es suficiente para que creas distinguir el tono de tu llamada. Ocurre porque desarrollas una sensibilidad extraordinaria para distinguir el tono entre el ruido. Tan preocupado de no poder escuchar lo que se pasa de sensible y todo lo que sea lejanamente similar se confundirá. Es una alerta hipersensible, exactamente la misma que te hace creer escuchar que la puerta de tu casa se abre cuando estás en la ducha. Con las vibraciones fantasmas la explicación es la misma. Tanto tiempo llevando el teléfono móvil en el mismo lado del bolsillo te hace estar hiperalerta a cualquier sensación en esa zona. Y al más mínimo picor
olor o roce se note claramente como una vibración. Por eso, uno de los métodos para evitar esas alucinaciones, si ocurren con frecuencia, es cambiar de hábitos, cambiar el tono de llamada, cambiar de bolsillo. Pese a que en las encuestas no parece ser un fenómeno molesto para la mayoría, tampoco es buena señal. Mantener a todas horas un nivel de alerta tan alto es agotador para el cerebro, constantemente creando falsas alarmas por el temor a no ver un mensaje o perder una llamada. Número 3. Adoptar gatos en prisión. Algunas prisiones en Estados Unidos permiten que los presos, incluidos aquellos que son violentos, puedan adoptar gatos. En principio, la idea suena regular, tirando a locura, pero el resultado es muy diferente. El programa de adopción de gatos más popular es el que hay en Indiana. Se permite que aquellos reclusos que hayan mostrado buena conducta puedan adoptar un gato, incluso los más violentos tienen esa opción. Como dije, parece una idea terrible, pero están en una situación en la que agradecen tanto a esa compañía que los cuidan y los protegen más que a nada. Se lo toman en serio, crean hasta sus propios juguetes, cualquier fallo, y perderán al gato junto con los privilegios asociados a él. Tuvo tanto éxito que su programa se expandió a otras prisiones, viendo resultados similares en los presos. Reduce su estrés, son menos violentos, tienen más confianza. Supongo que es un superpoder que tienen los gatos. Pese a las ventajas, muchas prisiones no quieren incluir ningún programa con animales, más que nada para evitar las críticas, como las que hubo cuando se dio a conocer el programa de gatos de la cárcel de Indiana en un documental. Si quieres verlo, lo puedes encontrar en YouTube como Death Row, dentro de la prisión estatal de Indiana. La frustración comprendo que viene por la sensación de que, si ocurre cualquier incidente, lo primero que se piensa es que se podría haber evitado. Sabéis que son violentos, ¿por qué le dais animales? La protectora de animales cercana a la prisión comprende que exista el miedo a que le hagan daño a los gatos, pero curiosamente dijeron que tienen menos problemas con ellos que con otras adopciones. Ese miedo está presente en cualquier adopción, al menos los gatos de la cárcel están mejor vigilados. Una caricia un poco más intensa de lo normal y tienen la mirada de varios guardias clavada en la nuca. No por ello deja de sentirse extraño, sobre todo cuando sabes qué es lo que hicieron para estar ahí. Número 2. Lectura veloz cuántica. Un nombre muy fancy para una estafa que de tan evidente y estúpida duele con solo saber que existe. Duele ver que haya personas que crean que se puede aprender a leer un libro pasando rápidamente las páginas y tienen que creer que funciona porque están pagando por ello. Algunos padres han pagado $2000 para que su hijo se abanique con un libro. Recientemente algún iluminado en China ha visto que se puede hacer negocio pretendiendo hacer creer que se puede enseñar a imbuir el contenido de un libro simplemente teniéndolo enfrente. Y como veréis ahora, eso de pasar rápidamente las páginas tampoco es necesario, ya que dicen que se puede hacer con los ojos cerrados. El caso es que no son los creadores. La fantasía de la lectura cuántica la tuvo hace años Yumiko Tobitani, una profesora japonesa que sobre 2006 escribió un libro con el título Lectura veloz cuántica, despertando la mente de tu hijo. Como visionaria que era, pensó, ¿por qué quedarse solo con escribir un libro cuando puedo crear seminarios y cobrarles 220.000 yenes por unos pocos días? Y eso hizo. En 2014 montó su página web, aún activa por cierto, en la que podías inscribirte a sus clases por el módico precio de unos 1.800 euros. Ahora, gracias a ella, el resto del mundo tiene que lidiar con otro timo más. Estos cursos aseguran que se puede aprender a leer 100.000 palabras entre 1 y 5 minutos. Y vamos a ver por dónde empiezo. La velocidad de lectura promedio está entre 200 y 230 palabras por minuto, una lectura normal. Es cierto que hay muchas técnicas para aumentar la velocidad, pero siempre perjudicando la comprensión. Se ha visto que 600 palabras por minuto es el límite y es muchísimo. A partir de ahí la comprensión lectora cae en picado. En competiciones se han visto marcas de 1000 o 2000, pero solo, y en el mejor de los casos, recordando la mitad de lo leído. En general hay mucho esnobismo detrás de la lectura rápida. Parece que tenga implícito que leer rápido es mejor, es de persona más inteligente, ¿pero por qué? Sacrificar el 50% del contenido por ir 3 veces más rápido me parece un trato pésimo. A la larga, esa velocidad solo hace que volverte más ignorante. Seguramente habrás visto que hay quienes dicen que pueden leer 20, 40.000 palabras por minuto. Esta mujer filipina dice que puede leer 80.000 palabras por minuto. Ok. Claro que ninguno está reconocido oficialmente. En lugar de ir a competiciones o hacer una prueba que garantice que no tiene el texto memorizado, van a programas de televisión para ponerse ellos mismos las medallas. Pensar que alguien puede realmente leer a esas velocidades está al nivel de los viajes en el tiempo. Pura ciencia ficción. Quitando toda la morralla te das cuenta de que aquel que alcanza las 1000 palabras por minuto apenas comprende la mitad de lo leído. ¿Cómo es posible que crean que en lugar de 1000 se puede alcanzar 100.000? Lectura veloz cuántica. Parece como si al añadir la palabra cuántica la estupidez fuera posible. El ojo no puede abarcar tal cantidad de palabras a la vez, el texto no se transfiere a tu mente, pero eso es precisamente lo que hacen creer, dicen. Al pasar las páginas de los libros de texto puede memorizar el contenido sin leerlo. Además, otra característica es que incluso si el texto está en otro idioma, lo traducirás a tu lengua.
¿Y tú pensando que los idiomas hay que aprenderlos? La estafa funciona porque es un sueño tentador como la mayoría de las estafas. Lo venden como antes vendían aquellas cintas para aprender idiomas mientras dormías o esas pastillas mágicas para adelgazar. Obtener una recompensa sin esforzarse. Duerme y aprende un idioma. Toma una pastilla y adelgaza. Lee simplemente pasando las hojas rápidamente. Número 1. El árbol de la muerte. Quizá un nombre un poco demasiado dramatizado, pero adecuado si el propósito es advertir sobre él. Digamos que no consigues el mismo efecto llamándolo manzanillo. Míralo, es tan aparentemente normal que las marcas y los carteles son necesarios. No tiene colores llamativos o una forma inusual que te alerte de que estás delante de un árbol venenoso. Se camufla a la perfección, pacientemente esperando a que cualquier distraído se acerque. Y solo acercarse ya es un error, todo el árbol es tóxico. Si la savia te toca la piel, produce un efecto irritante parecido al de las medusas. La gravedad dependerá de la concentración de savia con la que hayas estado en contacto. La fruta, claro, es muy venenosa, mortal para la mayoría. Después de comerla se siente un ardor angustioso en la garganta que escala unas úlceras que a medida que crecen dificultan la respiración. Nicholas Strickland, que tuvo la mala suerte de vivir esa experiencia, describió el sabor como muy dulce y agradable. Después viene el ardor y el ahogo, claro. Comentó que en pocas horas tragar alimentos sólidos producía un dolor insoportable que lo volvía imposible. El dolor aumentaba más y más, pero encontró que podía más o menos aliviarlo bebiendo leche. 8 horas duró el pico de dolor más alto. A partir de ahí bajó lentamente, pero con un resquemor que aún duraría mucho más tiempo. Y solo le dio un mordisco. Es fácil imaginar qué ocurrirá si comes más, 2 o 3 piezas. No es un árbol para nuestra especie, aunque con el tiempo han sabido aprovechar su madera limpiándola a fondo. Está pensado para otros animales, para las iguanas principalmente. Ellas sí pueden comer esa fruta tranquilamente. El veneno no les hace ningún efecto. Número 7. Richard Klinghammer. Un año después de la desaparición de su mujer Hannelore, Richard escribió un libro con un título muy sugerente: 7 maneras de asesinar a tu esposa. Era tan llamativo y macabro que se convirtió en el principal sospechoso. Él mismo se estaba incriminando. Su mujer desaparece y publica un libro sugiriendo que ha sido él y da varias posibilidades sobre cómo lo ha podido hacer. ¿Estás enfermo o eres culpable? Lo interrogaron varias veces, pero no podían sacarle nada. Pese al libro, él negaba haberlo hecho. Decía que solo era un truco comercial. Registraron su casa, su coche, su jardín, todo de arriba abajo, pero no vieron nada con que poder incriminarle. Pasado eso, no tenían más remedio que soltarle. Cabe decir que aunque escribió el libro, el editor no quiso publicarlo. No fue sino al cabo de varios años que se filtró a la prensa, seguramente con el propósito de que los medios le metieran presión, o quizá solo quería hacerse famoso y salir en la televisión le haría confesar. Con la tontería, se hizo famoso. Estuvo durante muchos años insinuando que él había asesinado a su mujer e iba dando pequeñas pistas. Llegaron a creer que solo era un enfermo que aprovechó la desaparición de su mujer para ganar fama, pero que no tenía nada que ver con la desaparición. El tiempo fue pasando y el tema olvidándose, pero cuando se mudó a Ámsterdam, se sentenció. Los nuevos inquilinos hicieron reformas en el jardín, descubriendo la calavera de Hannelore. Con ella, Richard no podía huir más y terminó confesando. Había sido él, le golpeó en la cabeza y la enterró en el jardín cubriéndola de cemento. Más tarde, llevó la bicicleta de su mujer a la estación de tren para hacer ver que había sido ella que se había fugado y denunció su desaparición. Hay quienes creen que el asesinato fue accidental, pero en lugar de hacerse responsable, decidió montar aquel espectáculo que tanto disfrutaba. El asesino que escribió un libro dando pistas sobre cómo lo hizo. Número 6. El discurso de Theodore Roosevelt. El discurso comenzó de esta manera. Amigos, os pido que mantengáis tanto silencio como sea posible. No sé si comprendéis que me acaban de disparar. Seguidamente se desabrochó el chaleco y les enseñó la herida para que vieran que no mentía, que le habían disparado justo antes de dar el discurso. Pero como dijo él mismo, se necesita más que esto para matar a un alce. Eso del alce era un símil que le gustaba hacer. Tuvo tanta buena suerte como mala. Buena porque la bala no tocó el corazón o los pulmones. Gracias al abrigo, los papeles y, lo más importante, el estuche, la bala perdió fuerza. Y mala porque por la misma razón, el proyectil no salió de su cuerpo. Más tarde los médicos le dirían que era más seguro dejarla donde estaba que intentar sacarla. Sin embargo, no mentía cuando dijo que se necesitaba más para pararle, porque aún así dio su discurso. Pese a que se disculpó previamente por si no podía terminarlo, logró hacerlo. A sus 53 años dio un discurso de 1 hora y media
con una bala dentro del cuerpo. 1 hora y media en la que nadie podía creer lo que estaba pasando, temiendo en todo momento que se desangrara, se desmayara y fuera demasiado tarde para salvarle la vida. Le pedían que lo dejara estar, pero no quería parar. Estaba decidido a demostrar que su determinación era más fuerte que una bala. Ni siquiera se cabreó cuando le dispararon. Una vez detuvieron al atacante, se limitó a preguntarle: ¿por qué lo hiciste? ¿Cuál es el propósito? Roosevelt se tocó el pecho y notó que la herida estaba cerca del pulmón. Tosió varias veces para comprobarlo y al no ver sangre, dio la orden de llevarle a dar el discurso como estaba planeado. El tirador acabó internado de por vida en un hospital psiquiátrico después de comprobar su inestabilidad mental, porque sus motivos, lo que le llevó a hacerlo, fue un sueño. Llevaba encima un pequeño escrito que decía: para el pueblo de Estados Unidos, en un sueño, vi al presidente McKinley sentado en su ataúd señalando a un hombre vestido como un monje que distinguí como el presidente Roosevelt. El presidente muerto dijo: él es mi asesino. Verás, William McKinley es uno de los no pocos presidentes que han sido asesinados, y Strang, el atacante, creía solo por un sueño que Roosevelt era el asesino. Puros delirios, claro, pero lo suficientemente convincentes para él como para animarle a imitar al verdadero asesino de McKinley, Leon Czolgosz. Número 5. Ian McEwan. Ian McEwan vivió una anécdota que cuesta creer. No es tan dramática como la de Roosevelt, pero sorprende igual. Muchos le conoceréis, es escritor. Lleva publicando libros desde 1982, pero para hacer una presentación justa hay que remarcar que ha entrado en varias listas como uno de los mejores escritores británicos de los últimos 70 años. Tiene obras adaptadas al cine, ha ganado premios como escritor, no creo que se le pueda pedir más. Pero teniendo en cuenta lo que le ocurrió con su hijo hace 2 años, Ian McEwan aparentemente no sabe del todo lo que hace. Resulta que un día en la escuela tenían que hacer un trabajo sobre uno de sus libros, Enduring Love. Claro, siendo el autor, ¿por qué no ayudar a su propio hijo? No le escribió el trabajo, pero le ayudó. Como él dijo, le hizo un tutorial avanzado sobre todos los puntos que son importantes y tendría que tener en cuenta. Ya sabéis cómo termina esto, ¿verdad? Escribió el trabajo, lo entregó y le pusieron una C+, que por equivalencia es un bien. ¿Un bien teniendo como asesor al propio autor? ¿Qué significa eso? La interpretación que dio el profesor de su libro le parecía correcta y los puntos que destacó el propio autor, ¿no? Claro está que hay más factores. Imagino que también tendrían en cuenta las faltas de ortografía, la coherencia, aspectos en los que no le ayudó. Otro aspecto es que quizá fuesen más duros con él a sabiendas de que su padre es el autor y daban por hecho que le ayudaría. Y lo hizo, le ayudó, solo para sacar un bien. Número 4. Origen de Doctor Who. No nació desde el principio pensado como una serie de ciencia ficción dirigido principalmente a un público adulto. Se creó para ser un programa familiar y educativo. Los viajes en el tiempo y los personajes servirían como excusa para ponerse en situación. Si querían enseñar algo relacionado con la ciencia, viajarían al futuro y para enseñar historia, al pasado. Pero sobre los años 70, viendo la popularidad de los alienígenas, decidieron cambiar de rumbo y centrarse en lo que el público quería ver: ciencia ficción. Y su primer capítulo se retransmitió un día después del asesinato de Kennedy. Número 3. Búho Café, como no podía ser en otro lugar, en Japón. No sabía que había tanta pasión por los búhos en Japón. Entiendo lo de los gatos y el de los perros, pero ¿búhos? Y tú pensarás, bueno, habrá como mucho un local que a duras penas logra atraer clientes, pero ¿qué va? Tienes todos los que quieras y un poco más. Tienes Owl Village en Harajuku, Mofu Mofu en Shinjuku, Akiba Fukuro cerca de la estación de Akihabara, Fukuro no Mise cerca de la estación de metro de Tsukishima, y bastantes más, esos son solo algunos. Sí que tiene que haber mucho interés en los búhos para que existan tantos cafés ofreciendo lo mismo. Lo que ofrecen es poder interactuar con los búhos de diferentes maneras, puedes acariciarlos, alimentarlos si tienen hambre y claro está, hacerte fotos. Es curioso y llamativo, pero no todo es tan bonito porque piénsalo bien, son búhos, y los cafés abren durante el día. A diferencia de otros cafés temáticos donde los animales van por libre, los búhos tienen que mantenerse despiertos, es su atracción principal. Muy pocos irían para verlos dormir. Ciertamente, no todos los búhos duermen de día. Sí, la mayoría de las especies, pero no todas. Dicho eso, no sé qué especies son y si las que tienen son aquellas que duermen de noche. Además, por si fuera poco, muchos están atados. Cuando viene el cliente lo desatan, se lo llevan para que lo toque, se haga fotos. El búho no es agresivo, pero tampoco esperes mucho cariño de ellos. No son como los gatos, por ejemplo. Mientras que el gato te busca cuando quiere que le acaricies, el búho solo quiere dormir, volar, comer y que no te metas en sus asuntos. ¡Mírale! Esa expresión lo dice todo. Dijeron que para este año 2020 tenían un plan para mejorar las condiciones, asegurarse de que se hayan criado en cautividad, no interrumpir sus ciclos de sueño, estresarles menos. No sé cómo les va con eso.
Los cafés con serpientes esos problemas no los tienen. Es más fácil que te estreses tú antes que la serpiente. Aquí tú pides tu bebida y eliges la serpiente que quieras para pasar el rato con ella. Por supuesto, ninguna es venenosa y no son demasiado grandes. Como souvenir, tienes la opción de comprar piel. Número 2. Langostas. Las langostas no siempre tuvieron la reputación que tienen hoy en día de ser un producto reservado solo para los que se lo pueden permitir. Hubo una época sobre 1600 en que las langostas eran usadas para dar de comer a los prisioneros, niños que vivían en la calle y demás personas pobres, lo que le dio la fama de ser la proteína del pobre. Dado a que era alimento de pobres y esclavos, todos los sobrenombres que le ponían a la langosta eran despectivos, para dejar claro que no había ni un destello de nobleza en ese crustáceo, de ahí que también las llamaran cucarachas del mar, un ser que para ellos no era más que alimento de pobres y posteriormente cebo para pescar. Europa fue la primera en cambiar de mentalidad y en ver su potencial, en parte gracias a los pintores de la época que para representar abundancia en la mesa añadían langostas, como este de Jan Davids. Quizá lo hizo simplemente por el color, pero lo predijo. La langosta, más que llamarse la proteína del pobre, pasaría un día a llamarse la proteína del rico. La reputación negativa duró más de 200 años. Pequeños eventos, pequeños cambios de mentalidad, lo convirtieron finalmente en un manjar sobre el año 1870 más o menos. Número 1. La primera Comic Con de Nueva York. El primer evento de la Comic Con realizada en Nueva York se hizo en 1964 y la primera entrada fue vendida a una persona que casi nadie conoce, George R.R. Martin. Un George Martin de 16 años que tuvo que viajar desde Nueva Jersey y gastar $1.50 en la entrada. Una Comic Con que nada tiene que ver con las que hacen ahora. Mucha menos gente, más tranquilidad. Recuerda con nostalgia cuando apenas eran 100 personas y podías pasear por todas partes en busca de viejos cómics. Para que te hagas una idea, en 2010 se calculó unos 130.000 asistentes y en el 87, cuando eran 5.000, dijo que ya creía que había mucha gente. La fama también es un factor, claro. Ahora, si quiere hacer lo que hacía antes, tiene que ir lógicamente escoltado y no puede estar tranquilo de ese modo. ¿Qué cosas? Fama y dinero el que quieras, pero lo único que no puede hacer es pasear tranquilo. Esta anécdota la contó en una entrevista, precisamente en la Comic Con de 2014. Lo podéis buscar, pero entre el presentador, que tendría que haber bajado el entusiasmo un grado, y la música de fondo, se hace un poco pesado. Número 4. Una película en el espacio. De seguir adelante con el proyecto, la futura película de Tom Cruise será el primer largometraje en rodarse en el espacio. Lo digo de ese modo porque si digo película no sería correcto, ya que Richard Garriott hizo un cortometraje hace tiempo. Hace más o menos 3 meses se dio a conocer que Tom Cruise y SpaceX, junto con la NASA, habían llegado a un acuerdo. Le permitirían rodar en la Estación Espacial Internacional. Todo viene a raíz del éxito que tuvo SpaceX en llevar tripulación a la estación usando su propio modelo, la cápsula Dragón. Para que se entienda, no es simplemente un rumor salido de la nada. Jim Bridenstine, que trabaja como administrador en la NASA, lo confirmó con un tuit. Dijo que estaban emocionados ante la idea de ver a personas famosas inspirar a futuros científicos e ingenieros, contentos de trabajar con Tom Cruise. Las dudas que surgen son muchas. Por un lado está la preparación previa. Todo aquel que quiera ir tiene que pasar un entrenamiento previo supervisado por la NASA. Ese entrenamiento abarca pruebas en la piscina para aprender a moverse con el traje en caso de hacer un paseo espacial, pruebas de ingravidez a bordo de un avión, también para aprender a moverse, pero en este caso dentro de la nave. También se les expone a bajas y altas presiones atmosféricas. Esto ayuda a que se hagan una idea de lo que sentirán y no entren en pánico cuando pase. Juraría que hay más, como nadar con y sin el traje, permanecer bajo el agua con el traje durante X tiempo. Se pasa lógicamente un examen médico previo. Si no hay buena salud, no hay entrenamiento. Aun suponiendo que el en forma pero ya no tan joven Tom Cruise superase todas las pruebas, aún quedará saber cómo harán la grabación de lo que se supone será una película de acción. Poca acción va a conseguir si no le mete después toneladas de CGI, y de hacer eso, ¿para qué salir al espacio en primer lugar? ¿Para tener una característica con la que promocionar la película? En el fondo es completamente innecesario, trae más problemas que beneficios, pero de hacerse sería espectacular. Ahora solo toca esperar 2 o 3 años como mínimo. Creo que dijeron que el director sería Doug Liman, quien dirigió la película Al filo del mañana. Número 3. El color de la voz. En el futuro, Los Simpson dejará de usar actores de doblajes blancos para hacer personajes negros. ¡Wow! ¿Qué ha pasado aquí? Espérate, cuando descubran quién pone la voz en otros países a Morgan Freeman, Will Smith, les va a estallar la cabeza cuando les cuenten que en el doblaje la piel es lo de menos y lo que cuenta es la voz, y si tu tono encaja, haz el personaje. Por eso siempre se ha dado el caso de actores negros haciendo personajes blancos y actores blancos haciendo personajes negros. Si en un lugar no importaba la piel, era en el doblaje,
pero ahora parece ser que sí. Pues no es ninguna broma, Mike Henry, la voz de Cleveland, dijo que dejaría de hacer el personaje para dar paso a la diversidad y que un personaje negro lo hiciera un actor de doblaje negro. Y yo pienso, bueno, si es una decisión personal, adelante, pero el problema viene cuando ya no son decisiones personales y pasan a ser requisitos de las productoras. Los Simpson, Family Guy, Big Mouth... Bien, los actores blancos dejarán de hacer personajes negros. ¿Significa eso que entonces los personajes blancos serán hechos solo por actores blancos? No, esto solo funciona en una dirección. No, a ver, si lo haces genial, tu voz es lo que busco en este personaje, pero es que eres blanco. Si querrías que el color de piel no importara, no haber elegido el doblaje como profesión. ¿Espera, qué? La queja es que un actor blanco no representa adecuadamente a la minoría en cuestión. Supongo que cuando hagan todos los cambios harán vídeos del antes y el después. Entonces veremos qué ha cambiado, si se nota, y si ha servido para algo, la parte más importante. Número 2. Lo mejor que me pudo haber pasado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Canadá construyó 25 prisiones orientadas a contener principalmente soldados alemanes. Unos 35.000 soldados pasaron su tiempo ahí, y se cuenta que para muchos de ellos, más de 6.000, fue lo mejor que les pudo haber pasado. Esta es la otra cara de la historia, la que cuenta que el crimen más violento fue tratarles bien y hacer que para cuando terminara la guerra, no quisieran volver a Alemania. Canadá tenía su propio modo de hacer, por más prisioneros de guerra que fueran, no dejaron de respetarles en todo momento. Eso no solo significaba tratarles con respeto, significaba dar libertades que no solían verse en ese tipo de prisiones. Para los que fueron enviados allí, un lujo. Tenían talleres, librerías, si querían podían pedir el libro que quisieran y se lo conseguirían. Tenían permiso para montar torneos de tenis, fútbol, balonmano, incluso de boxeo y lucha libre. Y si tenían otros intereses como la música, también podían pedir instrumentos musicales. Tantos aficionados a la música había que incluso montaron varios grupos de música y orquestas, la más grande de 45. Si el prisionero era de confianza, tenía también la opción de trabajar fuera de la prisión, en fábricas y granjas esencialmente, cobrando $2.50 por día. Tal era el nivel de confianza que podían estar varios días fuera de la prisión, durmiendo en las granjas, no sintiéndose solo como trabajadores, sino como parte de aquellas familias que, al igual que los guardias, los trataban como a uno más. Vamos a ver, no es que todos los prisioneros fueran ejemplares, siempre está aquel que intenta aprovecharse de la situación para fugarse, pero no era tan frecuente como uno esperaría. La recompensa de ser de confianza era mucho mayor que la fuga. Aun si tenían suerte y no eran enviados de nuevo a combatir, volverían a una Alemania arrasada sin saber qué sería de su futuro, de sus casas y trabajos. De ese modo, se cuentan historias que sería imposible imaginárselas en otro lugar, como dejar el arma en el asiento del camión y darle las llaves a un prisionero para que lo aparcara o lo moviera un poco para hacer sitio. Una anécdota que contó Doran Degenstein, uno de los guardias, y no lo hizo solo una vez. Empezaban a sentir que Alemania no era su hogar, que les habían engañado y utilizado. Muchos canadienses sintieron que aquellos prisioneros que hubieran demostrado ser de confianza podían quedarse si querían. Pero de forma comprensible el gobierno canadiense no lo permitió. Una vez terminada la guerra, todos fueron repatriados, incluidos los miles que querían quedarse. La historia no termina ahí. Canadá les había plantado una semilla que creció cuando volvieron a Alemania. Harry Paul, uno de los prisioneros, nada más llegar a Alemania, le dijo a su mujer que en cuanto levantaran la restricción, volvería a Canadá. Esta vez los dos juntos, y no como soldado o prisionero, sino como ciudadano. Lo contó en una entrevista que hizo en 1996 en el Lethbridge Herald. Dijo que personalmente conocía a otros 36 que, como él, regresaron a Canadá, y otros tantos que querían ir, pero de algún modo u otro no supieron hacerlo. Alfred Weiss, otro prisionero, se permitió el lujo no solo de regresar, sino de comprar la granja en la que había estado trabajando. Muchos hicieron eso, regresaron a los trabajos que tenían durante aquella época, pero no todos, claro. Hubo quienes se montaron su propio negocio. Contaban tantas maravillas que hasta aquellos alemanes que no habían estado nunca se animaron a ir. Amigos, familiares, Canadá se convirtió para aquellas personas en la tierra de las oportunidades. Sabiendo todo esto, se entiende que para ellos, ser prisioneros en una cárcel canadiense fue lo mejor que les podía haber pasado. Número 1. El récord de los Big Macs. Empezó como empiezan todos los retos, con una pregunta: a ver quién puede comer más Big Macs. Al principio, y a falta de más referencias, el récord lo tenía este señor con unos tímidos 17 Big Macs.
Después vino Matt Stoney batiéndolo con 25 en cosa de 20 minutos. El récord se mantuvo durante 5 años, hasta que Joey Chestnut, el varios años campeón de perritos calientes, decidió que era el momento de superarlo. Puso la cámara, se preparó y 38 minutos más tarde se había comido 32 Big Macs. Con todo el atractivo que sé que tiene ver a alguien comer mucho, su vídeo en particular te hace sufrir más que otra cosa. A los 5 minutos de comenzar y ya con 7 Big Macs en el cuerpo comienza a sudar muchísimo. Y eso a los 5 minutos. Ya puedes imaginarte el resto, puedes palpar el sufrimiento con cada gota de sudor. Por momentos parece una tortura. Su reacción se hace aún más curiosa cuando conoces a la chica que tiene el actual récord. Si en lo que tarda en subir el vídeo alguien no lo supera, el récord lo tiene Molly Skyler con 34. Nota que cada vez cuesta más superarlo, ya no hay tanta diferencia del anterior al nuevo, solo 2. Aunque decir solo 2 cuando llevas 32 Big Macs es un poco injusto. Alcanzado ese límite cada hamburguesa tiene que sentirse... no lo sé. Resulta curioso porque aunque es verdad que tarda más tiempo, ya no suelta ni una gota de sudor. Es abre caja, desaparece Big Mac y así durante más de una hora. Los récords de comida se baten con rapidez y en cualquier momento Joey hará su réplica y batirá el récord de Molly. O quizá lo haga Matt Stoney o cualquiera con un talento similar que quiera ponerse al límite y comprobar si puede sobrevivir después de meterse mínimo 35 Big Macs sin descanso. En el terreno de los Big Macs hay varios récords a tener en cuenta y curiosamente cada persona que he mencionado tiene uno de ellos. Molly, el de más cantidad sin descanso, 34. Joey, el de mayor cantidad en poco tiempo, 32 en 38 minutos 15 segundos. Y sin ninguna duda, Matt Stoney tiene los de velocidad, un menú Happy Meal en 15,73 segundos y un menú Gran Big Mac, patatas y bebidas grandes en 56 segundos. Podéis ir a mirar sus canales, son hipnóticos, especialmente el de la chica. Lo malo es que terminas con hambre dándote la sensación de poder comer 34 Big Macs. Lo bueno es que luego te comes uno y sientes que vas a reventar. Eso sí, tengo que avisar. Es curioso, es entretenido, es espectacular, pero también peligroso. Y no por las calorías o por si causa desórdenes alimenticios o les va a dar un ataque al corazón, sino por algo mucho más evidente. Es peligroso porque te puedes atragantar con mucha facilidad. Cada 1 o 2 años alguien en una competición muere por esa razón. Sin ir más lejos, en enero de este año en Australia, una mujer se atragantó en un concurso de pasteles. Y el año pasado un hombre en California, Dana Hutchings, en un concurso de tacos. Pasa porque con la ansia de querer ser el más rápido optan por engullir y tardan mucho en pedir ayuda hasta que no se caen, no paran. Una cosa antes de acabar. Joey dijo en un vídeo reciente que se enteró del récord de Molly y estaba pensando en intentarlo de nuevo, hacer el reto 40-40. 40 Big Macs en 40 minutos. No creo que lo consiga, pero sí me creo que lo haga en menos de una hora, que sigue siendo una auténtica locura. Yo lo estoy esperando. Número 6. Tigres en cautividad. Incluyendo los que están en zoos, en ferias y demás, se estima que en total en Estados Unidos hay entre 5.000 y 10.000 tigres criados en cautividad, bastantes más de los que se estima que hay globalmente en libertad, unos 3.900. La estimación es tan grande porque ni siquiera el gobierno lo sabe. Las regulaciones han sido tan permisivas en algunos estados que no hay manera de saberlo con seguridad. Eso por la parte estadounidense. Si miramos los criaderos de tigres de la parte asiática, Tailandia, Vietnam, China, la estimación mínima es de 8.000. Esas cantidades son exageradas. Muchos se escudan diciendo que es para la conservación de la especie, pero ni de lejos. La motivación principal es la explotación de algún modo. No es solo el dinero que genera el tigre cuando está vivo, sobre todo los primeros 4 meses, que es cuando aún son pequeños, adorables, inofensivos, y puedes cobrar por cada caricia. Pasado ese tiempo empiezan a ser peligrosos, intimidantes, ya no quieren acariciarles y a duras penas estar cerca. En ese momento, el tigre genera más dinero muerto que vivo. Su piel, dientes, garras, huesos. 1 kilo de huesos de tigre se vende fácil en China por unos $2.000. Es ilegal hacerlo, pero como si la legalidad supusiera un problema. En cuanto hay millones de dólares en juego, la ley se ve más como un consejo que como una obligación. 3.900 tigres en libertad ahora. Hace 5 años se estimaba en 3.200. Si no cambia nada dentro de 15 años, tendrían que haber más tigres salvajes que en cautividad en Estados Unidos, teniendo en cuenta la estimación más baja. 35 años para que haya más que en los criaderos asiáticos y 700 años para regresar a los 100.000 que había en el año 1900. Claro, todo ello siendo muy optimista y suponiendo que se mantenga. Número 5. Selfies. Se veía venir. En un mundo en el que hasta los recién nacidos tienen teléfonos móviles, las muertes provocadas por hacerse selfies
aumentarían. Con el tiempo debería disminuir, más avisos, más precauciones, el clásico de no usar el teléfono mientras conduces, pero aplicado de una manera general. No hagas el tonto con el teléfono y por favor, quítate de las vías que viene el tren. En total verás que no son tantos casos, pero son alarmantes por ser fácilmente evitables. En 2017 se calculó que en los últimos 7 años las selfies provocaron 260 muertes, por lo que actualmente tendríamos que estar sobre las 300 como mínimo. La cantidad en realidad tendría que ser mucho mayor, porque no siempre es evidente si un accidente lo ha provocado una selfie o no, y ante la duda no lo marcan como tal. Los accidentes más comunes son caídas desde gran altura, edificios, puentes, miradores, montañas, ahogados, electrocutados por tocar los cables que hay encima de los trenes, atropellados por un tren mientras conducen, posar con armas de fuego cargadas y sin el seguro. Un hombre de 28 años se acercó mucho a un elefante salvaje sin comprender dos cosas: que los elefantes pueden ser muy agresivos y corren bastante más de lo que parece. Luego hay casos más extraños. Se acercan a cosas venenosas que no conocen, entran en edificios en ruinas que colapsan, se caen de la bici y se golpean la cabeza. El tren es de lejos el más popular. En cuanto ven unas vías, algo se enciende dentro de ellos que les impulsa no solo a sacarse una foto encima de las vías, sino hacerlo cuando el tren está pasando y apurando lo máximo posible. La otra opción es subirse ignorando los cables de alta tensión. La edad con la que suele ocurrir es la esperable entre los 18 y los 23. Es ese rango donde el estatus social es tan importante y resulta fácil tomar riesgos. Y dicho sea de paso, la edad donde la frase "¿no tienes huevos?" es tan poderosa. Lo que sí es curioso es averiguar que Rusia no es el primero en sufrir este tipo de accidentes. Sé que cuesta creerlo, pero superando a Rusia y dejándola en segundo lugar está India. India tiene más o menos la mitad de todos los accidentes de selfies, lo que hace que te preguntes ¿por qué? La temeridad rusa es legendaria. ¿Cómo es posible que India le supere en este terreno? En el fondo es simple. Las selfies es una herramienta sencilla para aumentar el estatus de cualquiera. Mediante las fotos puedes aumentar tu jerarquía en cuanto a belleza, moda, maquillaje, círculo social, amor por los animales, lo que sea. Funciona por igual en todos, pero India, al haber una diferencia de clases tan alta, es la más ofuscada, la más obsesionada por conseguir la selfie perfecta. Número 4. Hemos hecho un gran trabajo juntos. En 1975, la revista científica Physical Review Letters recibió un artículo que tenía dos autores, Jack Hetherington, el profesor de física de la Universidad Estatal de Michigan, y Felix Domesticus Chester Willard. Nada fuera de lo normal, salvo por un ligero detalle. El segundo autor, Chester Willard, era un gato, literalmente un gato, un felino. El gato Chester terminó siendo coautor de su obra porque a Hetherington se le fue la cabeza. Sin darse cuenta, escribió el artículo entero como si fueran dos personas hablando desde el nosotros. Creemos que hemos encontrado evidencias. Cuando le mandó el escrito a un amigo académico para que le diera el visto bueno, le comentó que no lo publicarían si solo había un autor. Hetherington pensó en reescribirlo, pero lo había hecho a máquina y rehacerlo todo era mucho trabajo. Así, motivado en parte por su pereza, puso a su gato como coautor. No era idiota, sabía el valor publicitario que tendría en el futuro, aunque se arriesgaba a que no le tomaran en serio y por ello le cerrara algunas puertas, cosa que ocurrió, pero aún así nunca se arrepintió. Quizá no entiendas una cosa, ¿no les parece bien que un solo autor hable como si fueran dos personas, pero les pareció bien que el coautor fuera un gato? Es que no lo sabían, claro. Los editores solo necesitaban el nombre y la firma, y eso lo tenía. Para publicarlo no era necesario ver físicamente a Willard. El engaño se destapó un día. Un visitante fue a la universidad queriendo hablar con Jack, pero como no estaba, preguntó por Willard. Todos rieron porque también lo sabían y le presentaron al gato. Cuando poco a poco se fue descubriendo, Jack dejó las sutilezas y utilizó la pata del gato para hacer la firma de Willard. A todos les pareció gracioso. Los únicos que no lograron encontrarle la gracia fueron los editores y los organizadores de un evento de física que intentaron invitar a Willard. Número 3. Gate Tower Building. Esta es una de las carreteras más famosas de Japón y nada más verla ya entiendes por qué. La autopista Hanshin atraviesa literalmente un edificio, conocido como el Gate Tower Building. La estructura es impresionante. Aunque pueda parecer mala idea, construir una carretera atravesando un edificio está muy bien hecho. No se nota ni el ruido ni las vibraciones. El edificio no hace contacto directo con ninguna superficie de la carretera. Para que se entienda, es un puente. Desde que entra hasta que sale, nada entra en contacto. Número 2. Cometa Halley. Llegué con el cometa Halley en 1835. Viene de nuevo el año que viene y espero irme con él. Sería la mayor decepción de mi vida si no ocurre. La persona que dijo eso fue Mark Twain. Nació poco después de que pasara el cometa en 1835 y en 1910 se cumplió su deseo. Murió de un ataque al corazón un día después de que pasara de nuevo el cometa.
Además, ese mismo año fue cuando se fotografió por primera vez. Todos los que hayáis nacido en 1986 con la misma suerte que Mark Twain, os iréis con el cometa aproximadamente en el año 2061. Bueno, aún tenéis tiempo. Número 1. Robert Downey Jr. Hace algunos años, Robert Downey Jr. estaba en una situación tan mala que ningún estudio quería trabajar con él. Como dijo una fiscal en 1996, Downey es un peligro para sí mismo y para la comunidad. O como dijo su exgerente, todos los días miro el periódico y pienso que voy a leer el obituario de Downey. No estaban exagerando, tenían razones de sobra para pensar así, ya que en aquella época Downey tenía problemas de todo tipo: alcohol, drogas, posesión de armas, allanamiento. Una vez estaba tan colocado que entró en la casa del vecino y se quedó dormido en la habitación del hijo. Posiblemente se metió más coca que Sigmund Freud en sus años locos, y eso ya es decir, teniendo en cuenta que en aquella época aún se consideraba un medicamento y se podía comprar en las farmacias. ¡Qué tiempos! El origen de sus problemas: su padre, que no tuvo nada mejor que hacer que ofrecerle drogas a su hijo y construir una relación afectiva en torno a ellas. Downey solía decir que creía que era la única manera en que su padre podía mostrarle afecto. Aquello escaló a años de adicción y problemas que no hacían más que enviarle a prisión o, en el mejor de los casos, a rehabilitación. Daba igual las películas que hubiera hecho antes o los premios que le hubieran dado, empezaban a desconfiar de él. Contratarle era arriesgado. Un día no se presentaría, otro día estaría en prisión, en el hospital o en rehabilitación y, claro, le dieron la espalda. Pero finalmente en 2003 pasó algo, varias cosas de hecho. Por un lado, conoció a su esposa Susan, que le ayudó mucho, y quizá más importante, hubo alguien que sí confió en él: Mel Gibson. Lo contrató para hacer la película El detective cantante y gracias a él su carrera despegó otra vez. Poco a poco le iban llamando para hacer más películas hasta que finalmente se topó con el papel de Iron Man y lo convirtió en uno de los actores mejor pagados. Es gracioso ver su recorrido. En aquella época, en el 96, la visión que tenían de Downey era mucho más pesimista. Sabían ver que tenía talento, pero en lugar de aprovecharlo, se derrumbó. Sucumbió a los encantos de Hollywood y a la fama renacida de las drogas entre las estrellas. Recordaban cómo Jonathan Melvoin, un músico, había sufrido una sobredosis, cómo el cantante Scott Weiland había entrado en rehabilitación también, o cómo solo hacía 2 años Kurt Cobain se había pegado un tiro sin haber superado su adicción. Creían que Downey sería otra víctima más de la fama y el dinero de Hollywood, pero les demostró que no, que se puede caer tan bajo como para dormir en la habitación del hijo del vecino y llegar después a lo más alto, y lo único que necesitó era que alguien confiara en él. Esta historia puede volver a repetirse con Johnny Depp. Por más que esté ganando todos los juicios contra su ex y se esté demostrando que tenía razón, su imagen está destrozadísima. Y la imagen aparentemente es lo único que importa, no ganar juicios. No quieren polémicas, no quieren al borracho Johnny Depp dando discursos. Perder la confianza es muy fácil y recuperarla es titánico. Sabiendo que Robert Downey pasó por lo mismo y son amigos desde hace años, es Johnny quien ahora le está pidiendo ayuda para no terminar su carrera antes de tiempo. Quizá Downey es de los pocos que le pueden comprender al 100%. Gracias a ello le ayudará. Se cuenta que Johnny Depp saldrá en la tercera parte de Sherlock Holmes. Que puesto número 0, por si no lo sabías, sí, habrá una tercera parte, pero aún no se sabe cuándo saldrá. Número 4. La culpabilidad de ser esposado. Si algún día te arrestan por cualquier motivo, asegúrate de que nadie te vea esposado. ¿Por qué? Por esto, está enviando un mensaje a la masa. Les está creando el prejuicio de que eres culpable sin haberse celebrado el juicio. Y lógicamente, eso puede afectar al procedimiento, puede y lo hace. Por esa razón en Japón existe esa ley. Se creó a raíz del juicio de Kazuyoshi Miura. Una de sus tantas estrategias para demostrar que no había conspirado para matar a su mujer fue hacer ver que esposarle en público había afectado a su imagen, y consiguió que se tuviera en cuenta. Fue muy polémico y su caso tuvo mucha repercusión. Después de aquello, Japón quiso que el tema de las esposas no sirviera para defenderse. Además, otra razón para hacerlo es evitar que sigan siendo percibidos como culpables aún después de ser declarados inocentes. En animación no hay razón para hacerlo, claro, es solo un reflejo realista de la sociedad japonesa. Pero una razón tiene que haber para que le hayan esposado, ¿verdad? Sí, y esa razón es que está detenido. Si es o no culpable, aún no lo puedes saber. Como ves, en algunos casos es meramente protocolario, más que por seguridad. ¿Qué necesidad hay de esposar a esta mujer? La que fue presidenta de Corea del Sur, que la arrestaron por sobornos, abuso de poder y no sé qué más. Las esposas, en este caso, fue un protocolo, e imagino que dar la imagen de no hacer excepciones ante la ley. Sin embargo, funcionamos de una manera tan simple que la razón que crearemos es que es culpable. En la calle lo escucharías como: si está esposado algo habrá hecho. Pues la verdad es que no tiene por qué.
Corea del Sur, Japón tienen leyes similares, pero si una foto se va a publicar en otro país, no es necesario taparlo. En Francia creo que directamente no lo publican, lo que me parece una mejor idea. En muchas otras partes lo que se ve, no sé si por recomendación de la propia policía, es ocultarlo con la chaqueta y del mismo modo la cara. Sea cual sea el método que se utilice, se sigue notando muchísimo que están esposados, pero como dije, la simpleza humana no conoce límites. Número 3. Burger King y Twitch. Si alguna vez te has preguntado por qué las donaciones en Twitch no son explotadas por grandes marcas, Burger King te demuestra por qué. Ocurrió que con una de esas ideas que al pensarlas parecen geniales pero luego son un desastre, usaron las donaciones para promocionar sus productos. Ya de entrada la idea es mala por varias razones que explicaré ahora, pero quizá lo peor es que para hacer el chiste las donaciones eran de $5, explicando que era el mismo precio de sus ofertas o algo así. $5 para que el streamer reaccione y en algunos casos lea el anuncio preguntándose si es una broma, es un robo. Es burlarte en su cara además porque no le dará tiempo a reaccionar. ¿Pagar un sponsor para qué? Cuando puedo aprovecharme del sistema. Sus reacciones se recopilaron para hacer un vídeo, pero dado a que nunca pidieron permiso, taparon sus caras y sus voces, y más que un anuncio, parece que estén haciendo algo ilegal. También modificaron algunos juegos para no tener problemas. Reacciones auténticas de algunos jugadores. Sus voces han sido modificadas para protegerles. ¿Protegerles de quién? Si la puñalada ya la han recibido. $5. Si no se cabrearon es porque no saben cuánto paga de verdad un sponsor. Y mejor que no lo sepan porque si no, no van a poder dormir de la rabia. Incluso cuando lo hizo Coca-Cola con su Coke Gaming, ¡oh my god! Seguía siendo ridículo que una empresa como Coca-Cola pagase $100, ya fuese en bits o en suscripciones de regalo. Y como son tacaños, pero no idiotas, lo hacían con streamers muy pequeños porque la reacción sería más exagerada. No verás a Soda porque según como le pilla aún se pondría a insultarles por pagar tan poco. Esa es la razón por la que lo hacían con streamers de 50 o 100 espectadores en vez de 20.000, que al principio parece que no tenga sentido porque más espectadores es mejor, pero saben que recibirían también muchas más críticas de las que ya recibieron. No sé qué les pasa a las grandes marcas, que cuando se meten en redes sociales sin un buen influencer que les acompañe, hacen siempre esto. Para Burger King funcionó genial. Su vídeo promocional tuvo 1.200.000 visitas y fue trending. Trending para criticarlo, pero trending al fin y al cabo. Esas campañas se criticarán siempre porque Twitch no es como la televisión, ni YouTube, ni nada que se cree en internet. Tenemos una comunidad, quizá un poco cansada, pero aún tiene su propio sistema de valores, uno mucho más cercano y auténtico de lo que puede ofrecer la televisión. Es esa cercanía con el youtuber o el streamer lo que lo hace completamente distinto, y estas campañas se ven como lo que son, aprovecharse de ellos para beneficiar su marca, una manipulación para grabar sus reacciones con una finalidad publicitaria. Así que cuando pagan $5 para promocionarse, son rechazados por todos. Número 2. Una situación de película. Aproximadamente a las 9:07 de la mañana el vuelo 522 de Helios despega de Chipre. Un descuido del personal de mantenimiento hizo que la presurización estuviera en modo manual cuando tendría que haber estado en automático. Los pilotos, cada uno de ellos con miles de horas de experiencia en ese Boeing 737, tampoco se dieron cuenta de que a medida que ganaban altura, la presión dentro del avión descendía. Llegado a los 3.500 metros de altura sonó la alarma, pero quizá por no estar en las mejores capacidades mentales no le prestaron atención, creyendo que se había activado por otro motivo. Los pilotos tampoco se dieron cuenta de que las mascarillas de oxígeno se habían activado. El resto del personal sí que lo vio, pero no pensó que fuera por un fallo en la presión. Ellos se limitaron a seguir el protocolo, ayudar a todos a ponerse las mascarillas y luego ponérselas ellos. Aún con las mascarillas la situación era crítica, porque solo hay una reserva de 15 minutos de oxígeno. Pasado ese tiempo, todos fueron perdiendo el conocimiento gradualmente, incluidos los pilotos. Sin nadie para poder controlarlo, el avión entró en piloto automático y estuvo así durante horas, y aunque tarde supieron qué había causado el problema. Lo pudieron ver, de hecho. Cuando se perdió el contacto con el avión mandaron a 2 cazas para que lo inspeccionaran, comprobando que uno de los pilotos estaba inconsciente encima de la consola de mandos y que las mascarillas estaban activadas. Pero había algo más. No podían verlo muy bien, pero alguien aún seguía consciente. Había entrado en la cabina y parecía estar intentando controlar el avión. Una situación de película. Todo el mundo se desmaya y solo queda una persona para controlar un Boeing 737. En una película, ese misterioso desconocido lograría aterrizar el avión con la ayuda de la torre de control. Aquí, en cambio, por más que lo intentó y lo intentó, terminó estrellándose contra una montaña. Nadie sobrevivió.
Aquella persona misteriosa que no se desmayó era Andreas Prodromou, un auxiliar que en realidad no tendría que haber estado en ese avión, pero aceptó cuando se lo pidieron porque su novia también iba en él. Andreas pudo permanecer consciente más tiempo gracias a las botellas de oxígeno y su entrenamiento como buzo. Estaba en la parte de los pasajeros y a diferencia del resto sabía perfectamente que estaba pasando algo y que los pilotos no se habían dado cuenta. Como pudo, abrió la puerta de la cabina y mandó un mensaje de socorro. Hay que destacar que Andreas tenía conocimientos de aviación, pero no los de un buen 737. Por desgracia, el mensaje de socorro no se recibió y aunque lo hubiera hecho tampoco habría servido, ya era demasiado tarde. Se dio cuenta de que los dos cazas le estaban viendo y también les pidió ayuda, pero de nuevo, no podían hacer nada. Esos cazas estaban ahí para asegurarse de que no hubieran secuestrado el avión. Por último, para ser justos, aunque hubiera sido el mejor piloto del mundo, tampoco lo habría logrado, porque lo que hizo que el avión se estrellara fue la falta de combustible. Número 1. La contabilidad de Hollywood. Hollywood, ese maravilloso lugar donde una película puede al mismo tiempo ser un éxito y misteriosamente no generar beneficios. ¿Sabéis quién es David Prowse? Seguro que sí, solo que cuesta reconocerle sin máscara. Él es Darth Vader, aunque para ser más exactos, Darth Vader son 4 personas. El cuerpo es de David, la voz de James Earl Jones, la cara de Sebastian Shaw y cuando luchaba era Bob Anderson. David fácilmente puede ser uno de los mayores traicionados en esta industria. Al principio todo lo tenía que hacer él, la voz, las peleas. En algún punto recuerda que le llegaron a prometer que sería su cara la que se vería cuando le quitara la máscara, pero no fue así. Su voz era demasiado sureña y George Lucas quería un tono más grave. No era muy bueno en las coreografías y por prisas o por impaciencia lo sustituyó Bob Anderson. Y no sé muy bien por qué no usaron su cara. Se habla de que su relación con Lucasfilm no era buena por supuestamente haber filtrado la muerte de Vader y que era el padre de Luke. En 2009 explicó que pese a que su contrato para el retorno del Jedi incluía un porcentaje de los beneficios, nunca recibió nada de los 475 millones. Y no es un decir, nada es cero. Recibo estas cartas ocasionales de Lucasfilm diciendo que lamentamos informarles de que como el retorno del Jedi nunca ha generado ganancias, no tenemos nada que enviarles. Estamos hablando de uno de los lanzamientos más importantes de todos los tiempos. No quiero que parezca que me estoy quejando, pero por otro lado, si hay una olla de oro en alguna parte de la que me toca un porcentaje, me gustaría saber dónde está. Casualmente, poco después, George Lucas dijo que David estaba baneado de cualquier evento oficial de Star Wars. Le dieron la espalda muy fuerte y lo peor es que tampoco le dieron un motivo claro. Se limitaron a decirle que ya había quemado muchos puentes. Lo del retorno del Jedi no es una excepción ni mucho menos. Es un ejemplo de lo que Hollywood es capaz de hacer para no tener que compartir las ganancias de una película. Inflan los gastos de distribución, producción, marketing, lo que sea, para que el estudio registre pérdidas pagando a empresas externas. ¿Pero tan enfermos están que prefieren perder dinero antes que compartirlo? No. La gracia es que las empresas externas son asociadas, subsidiarias. Lo que logran con esos gastos exagerados es que el estudio nunca tenga beneficios por la película, pero el dinero no se pierde, solo ha cambiado de lugar. De ese modo ya no tienen que pagar a nadie porque realmente la película no ha generado beneficio para el estudio. Para el estudio no, pero para las empresas asociadas sí, y ellas no están sujetas a ningún contrato. Para que se entienda mejor y más simple, el estudio se cobra a sí mismo para sacar el dinero y no tener que cumplir con esa parte del contrato. ¡Bienvenido a Hollywood! ¿Y es legal? Hasta cierto punto sí, aunque es obvio que se hace por ese motivo, los gastos son auténticos. Mientras no sea muy descarado y no genere mucha polémica, se puede hacer. Los actores, por lo tanto, se olvidan de eso y únicamente cobran por hacer la película. O si tienen más visión, pueden cambiar que el porcentaje de ganancias sea sobre el monto bruto y no neto. Es decir, antes de los gastos. Haz caso a Eddie Murphy. Solo un tonto aceptaría puntos netos en su contrato. Pero por más razón que tenga, si no tienes el caché necesario, te darán una patada en el cuello rápido. ¿Que no quieres hacer la película, dices? Ellos están a otro nivel. Con tanto caché se pueden permitir esos lujos. Por ejemplo, el contrato de Arnold en Terminator 3 tenía 33 páginas y se revisó un total de 21 veces. Se le pagaría 30 millones pasase lo que pasase, aunque la película se hubiera cancelado. Mira, esta es una factura de Warner Bros. Para la película Harry Potter y la Orden del Fénix, con los costes de distribución, publicidad y demás. La película, que en su día fue de las más vistas, recaudando casi 1.000 millones, supuestamente perdió 167 millones por los gastos. ¡No tiene ningún sentido! Si verdaderamente te salen esos números, deja de hacer películas porque se te da muy mal. Eso es un ajuste contable. Si figuran 167 millones en pérdidas, estarán muchísimos años sin tener beneficios, si es que algún día los tienen.
Winston Groom firmó un contrato para ceder los derechos de su libro Forrest Gump, especificando que ganaría además el 3% de las ganancias. Forrest Gump, como todo el mundo sabe, fue un fracaso, ¿verdad? Bueno, en papel sí que lo fue. 62 millones en pérdidas. Unas pinceladas por aquí y por allá y ¡oh, qué desastre! No tenemos ganancias y eso que hemos generado 683 millones. Al final Winston ganó 600.000 por los derechos, que tú piensas, bueno, tampoco está tan mal. No, pero según su contrato y si Hollywood no hubiera manipulado las cuentas, habría ganado unos 20 millones. Más tarde, y solo por lo escandaloso que era, le pagaron para comprarle los derechos de otro libro. Solo una excusa para poder pagarle, no tenían intención de hacer otra película. No se sabe la cifra, pero se habla de 7 dígitos, así que por muy alta que fuera, sería bastante menos de lo que le tocaba al principio. Eso sí, Tom Hanks y el director eran los únicos que tenían ganancias brutas de la película. Compartir es amor. A día de hoy, supuestamente las películas de Men in Black siguen en números rojos. Lo dijo el guionista Ed Solomon por Twitter cuando le enviaron la actualización de sus ganancias por las películas. Le contestó Jonathan Goldstein diciendo que estaba pasando lo mismo con Spider-Man Homecoming, pese a que ya había generado 880 millones. Intentaron hacerle lo mismo a Stan Lee, prometiéndole un 10% que no le pagaron, pero era Stan Lee a quien se le ocurre. Solo para evitar la polémica terminaron pagando. Lo mismo para El Señor de los Anillos. Normal que luego los herederos de Tolkien, los actores y el propio director Peter Jackson se rebelara contra New Line Cinema. ¡Plata o plomo, cabrón! Algo así le dijeron. Para ahorrar tiempo haciendo una lista interminable, más del 70% de las películas son supuestamente un fracaso. Pero por gracia divina logran mantenerse a flote y seguir sacando más. Warner Bros. Tiene experiencia en ello. Si fuera verdad lo que ponen sus facturas, hace muchos años que habría entrado en bancarrota. Número 3. Mar y Celeste. El mar nunca revela sus secretos. Los desastres ocurridos ahí se silencian con agua, las personas, las pruebas. Se imaginan múltiples escenarios y ninguno resulta convincente porque siempre falta un detalle al que darle explicación. La historia de Mar y Celeste es la más grande que existe sobre barcos fantasma, no por el misterio en sí, sino por todos los que alimentaron la historia con detalles falsos. Unos sabiéndolo, como Arthur Conan Doyle. Él escribió una historia sobre el barco, pero añadiendo detalles totalmente inventados. Nada malo, solo estaba usando la fama del barco para atraer lectores. Creyó que nadie lo tomaría en serio, pero lo hicieron, y su historia inventada se entremezcló con la realidad durante muchos años. Gracias a él y a otros tantos escritores de algunas revistas, se creyó la posibilidad de calamares gigantes, conspiraciones para saquear el barco, y la siempre presente aunque decepcionante posibilidad de fuerzas paranormales. El Mar y Celeste se encontró a la deriva el 4 de diciembre de 1872, cerca de las Islas Azores. Parecía algo desordenado. Faltaban algunas velas debido a que muchas cuerdas se habían soltado, pero tenía capacidad suficiente para seguir navegando. Pese a eso, de los 10 que salieron de Nueva York, no encontraron a nadie. Viendo que tampoco estaba el bote salvavidas, lo que faltaba por averiguar era saber por qué el capitán les ordenaría a todos abandonar el barco. La carga de 1.700 barriles de alcohol estaba prácticamente intacta, pese a que había 1 metro de agua dentro de la bodega. Eso explicaría por qué una de las 2 bombas para sacar el agua estaba en la cubierta desmontada. Estarían intentando arreglarla. De todos modos, 1 metro de agua no es fatal para un barco tan grande y sería menos preocupante para ellos, sabiendo que cuando abandonaron el barco, la altura del agua tenía que ser bastante más baja. Pese a lo que cuentan las leyendas, la comida no estaba servida. Lo que sí había era una gran reserva de alimentos, lo que lo hace preocupante, como ahora verás. Por lo general, sí, estaba todo muy desordenado, el barco había estado a la deriva, soportando el viento y la lluvia, pero nada que indicara un incendio, una pelea, un motín. Como ves, un clásico, nada que justifique seriamente por qué el capitán ordenó abandonar el barco, y sin embargo lo hicieron, pese a que 2 de los tripulantes eran su mujer y su hija de 2 años. ¡Qué locura le llevaría a tomar una decisión así! Hay que entender que para que un capitán ordene que se abandone el barco en mitad del mar, tiene que pasar algo muy serio. Generalmente ver que se está hundiendo, incendiando o lo que sea que le haga pensar que si se quedan, morirán en muy poco tiempo. Ir en un bote salvavidas a la deriva esperando a ser rescatados o encontrar milagrosamente una costa es una perspectiva solo ligeramente más positiva. Claro que es mejor que hundirse con el barco, pero piensa, en este caso, ¿por qué dejarían toda la reserva de alimentos en un barco que en realidad no se estaba hundiendo? Aun si no podía navegar, ir a la deriva con el barco era mejor. Podrían haber aguantado mucho más tiempo y les habrían encontrado más fácilmente. Aunque parecían estar intentando arreglar una de las bombas, todavía tenían otra que funcionaba. El capitán tenía que saber que esa cantidad era manejable, tardaría un tiempo en ser una preocupación,
si es que en algún momento lo era. El barco no se hundía, no les asaltaron, y un calamar gigante con mucha suerte podría haber matado a 1 o 2 de casualidad, no 10. Un maremoto habría dejado el barco más caótico, pero los barriles estaban en su sitio, lo mismo para una fuerte tormenta. Además de que no tendría sentido irse de un barco más grande y seguro para montarse en uno más pequeño. Se habló mucho de que pudo haber una explosión, que el vapor de la carga de alcohol se filtrara y el estallido les horrorizara, tanto como para creer que el barco se hundiría. Es verdad que, como dije, no había señales de haber habido una explosión, pero en 2006 demostraron que en este caso pudo no dejar marcas. De ese modo lo hace probable, viéndolo en persona pudo impactarles mucho. Sin embargo, aun si ocurrió, de alguna manera seguiría siendo mejor opción quedarse. Primero valorar los daños provocados y solo entonces usar la última de las últimas opciones, quedarse en mitad de la nada sin saber a dónde ir. Irse sin valorar el estado del barco habría sido una decisión de novato que no encajaría con la veteranía del capitán Briggs. Tomó una mala decisión por el miedo extra de perder a su familia. Puede. Quizá pensó que no merecía la pena comprobar los daños del barco, aunque dedicaron algo de tiempo en intentar arreglar una de las bombas, por lo que tampoco fue una decisión impulsiva. Otra posibilidad es que calculara mal su posición y creyera que estaba muy cerca de una costa. Si estaba muy seguro de ello, podría convencer al resto de abandonar el barco. Pero no estaban cerca de ninguna parte y jamás se supo nada de ellos. Número 2. Las locuras de Clooney. En el vídeo La oscuridad oculta del dinero, hablé de lo difícil que lo tienen los superricos para lidiar con las amistades, entre otras cosas. George Clooney encontró su propia manera de hacerlo, reunió a sus amigos más cercanos y les dio a cada uno $1 millón. En total más de 18 millones para que los 14 después de los impuestos pudiera tener $1 millón. Ocurrió en 2013, pero se supo hace muy poco gracias a Randy Gerber, uno de los que recibió el dinero. Al principio quería negarse a aceptarlo, no por nada, sino porque se estima su patrimonio en 400 millones. Que le diera uno más tampoco iba a cambiar nada. Pero se ve que Clooney le dijo que si no lo aceptaba, tampoco le daría el dinero a los demás. Una forma de obligarle a aceptar su agradecimiento. Y además, si realmente lo hizo, fue inteligente, porque los demás verían que no lo hacía solo con los que tenían poco dinero. No era por pena, sino por agradecimiento. Al final, Gerber lo aceptó, pero luego lo donó. Esa era la idea central, agradecerles haber estado ahí y de algún modo u otro haberle ayudado. Parece que también quería mantenerlo en secreto, pero Gerber pensó que tenía que contarlo. Número 1. Paulette Jaster. Parecía que su vida al principio iba bien. Una chica querida por todos, atlética, inteligente, que había comenzado a estudiar en la Universidad de Michigan. Pero pronto se hizo evidente que no estaba pasando una buena época. Rompió con su pareja, dejó los estudios al poco de comenzar, dejó su trabajo y en muy poco tiempo desarrolló una esquizofrenia que la volvió impredecible, una manía persecutoria que le hacía creer que estaba en peligro constante. La diagnosticaron, la hospitalizaron y en parte la trataron, pero eran los años 70 y en Estados Unidos. Es cierto que por aquella época hicieron muchos avances en el tratamiento de la esquizofrenia. Fue cuando se introdujo con éxito el antipsicótico de larga duración, el decanoato de flufenacina, pero aunque el resto del mundo lo usaba, no era muy popular en Estados Unidos. Y por si fuera poco, en aquellos tiempos el diagnóstico de esquizofrenia era muy generalizado. Muchos de aquellos casos hoy en día serían trastornos varios de la personalidad, como el trastorno bipolar. Sea como sea, en pocos meses consideraron que ya estaba en condiciones de volver a su vida normal y pudo marcharse del hospital. Así, con la misma rapidez con la que comenzó su enfermedad, se fue una mañana de un día cualquiera, sin decir nada a nadie. Nunca intentó hablar con su familia o antiguos amigos. La que una vez fue candidata a ser reina del baile se había ido sola con una enfermedad mental realmente sin tratar que le hacía creer que podían controlar su mente y querían matarla sin ninguna razón. La última vez que la vieron estaba haciendo autostop, y lo último que supieron de ella, gracias a los registros, es que había estado trabajando en un Walgreens en Arizona, una cafetería, y había ganado poco más de $300. Después de eso, no se supo nada más. Paulette no tenía identificación y estaba muy lejos de casa, razón por la que su tumba estuvo 30 años sin nombre. Otra Jane Doe de la que no se sabía nada. Mientras actualizaban el caso, la policía recibía llamadas y mensajes con pistas que conducían a ninguna parte. Crearon un retrato simulando su aspecto envejecido con el paso del tiempo, pero tampoco sirvió. Fue otra vez gracias a la página web Sleuth. Los usuarios, haciendo un mejor trabajo de investigación, recuperaron un caso antiguo de 1980 donde un conductor había atropellado a una persona y se había dado a la fuga. Y la descripción de la víctima, aunque vaga y superficial, se asemejaba a la de Paulette.
Además, sucedió en 1980, un año después de su desaparición. Explicaría por qué no dio señales de vida después de trabajar en aquella cafetería en Arizona. Solo para eliminar la posibilidad, se pusieron en contacto con la policía y específicamente con la doctora forense Sharon Derrick, una experta antropóloga. Como ellos, Sharon no podía negar que había muchas similitudes, pero no tenía huellas dactilares y el registro dental resultó inconcluyente. El ADN de la familia sí que lo tenían y podían comprobarlo, pero esto no es CSI. Aquí las pruebas de ADN no tardan 3 minutos, y más en este caso que tendrían que desenterrar el cuerpo, necesitaba algo más. Mientras trabajaba en verificar la identidad, Sharon vio unas cuantas pecas muy características en la cara de Paulette, que junto con la coincidencia parcial de los dientes, pudo confirmar que era ella. Y así fue. Mientras intentaba conseguir que alguien la llevara, un conductor la atropelló y huyó. Sin identificación y lejos de casa, se convirtió en un número en un documento. ¿Cómo lograste conectar los dos casos? ¡Es un milagro! No puedo agradecértelo lo suficiente. Estaba trabajando en una lista de no identificados del condado de Harris. Solo puse los datos en Neymas, una página de personas desaparecidas, y Paulette estaba en la lista. Cuando se dijo que viajaba de Arizona a Florida y llevaba una mochila, lo vi claro. ¿Has recibido una notificación oficial? ¿Es definitivo? Estoy esperando la llamada de la doctora Derrick en aproximadamente media hora. Esa fue la conversación que tuvieron Houston Mom y la hermana de Paulette, P-Bag, antes de saber que efectivamente era su hermana. Cuando buscas esta historia, da algo de rabia porque no se le da el mérito que merece a los usuarios de WebSleuth y en específico a Houston Mom. Se limitan a decir que la policía resolvió el caso después de 30 años, que Sharon pudo identificarla por las pecas, pero raro es que especifiquen y digan quién les dio la pista. Si hubiera sido únicamente por la policía, este caso podría no haberse resuelto nunca. Eso es porque desaparecen personas constantemente, y dedicar muchos recursos a aquellos casos que son callejones sin salida no tiene sentido, sabiendo que hay muchos otros que sí pueden resolverse. Si un caso no tiene pistas evidentes y todas las pruebas conducen a nada, se archivará. Con el tiempo caen en el olvido y solo lo retoman cuando hay nuevas pruebas. Por eso es un poco injusto que no se mencione a aquellos que no descansaron ni archivaron el caso. Aficionados, sí, pero también más dedicados. Número 7. Stan el T-Rex. El 6 de octubre se vendió el fósil de dinosaurio T-Rex, llamado Stan, por $31,8 millones. Se convierte así en el fósil más caro jamás vendido, ya que el anterior, que también era un T-Rex, se vendió por 8,3 millones en 1997. Es una noticia un poco polémica porque, como en el arte, los fósiles no tienen un valor intrínseco. El valor depende de lo que estén dispuestos a pagar y en este caso más de 30 millones les pareció el precio adecuado. Sin embargo, lo que sí se diferencia del arte es que los fósiles tienen más valor para la ciencia que para un particular. Aun cuando ese particular decide exhibirlo en un museo, sigue siendo de su propiedad, y si en un futuro quieren reexaminar y estudiar esos fósiles de nuevo, pueden tener más complicaciones o directamente negarles la posibilidad para mantenerlo intacto. Esta subasta fue posible porque en Estados Unidos es diferente en cuanto a sus leyes de patrimonio de historia natural. Si encuentras los fósiles de un dinosaurio en tu patio trasero, son de tu propiedad, por lo que los puedes vender. Lo mismo pasó con el T-Rex, que se vendió por 8 millones. Ya puedes hacerte una idea de lo que pasa cuando el propietario de unas tierras averigua que quieren excavar en su zona para encontrar fósiles, o les dicen que paguen una tarifa altísima, o si se sienten con ganas, ellos mismos hacen la excavación. Número 6. Ken Rex McElroy. McElroy se terminó la bebida, compró un paquete de 6 cervezas y se fue del bar con su mujer. Caminando hacia su camioneta, vio una gran multitud de gente que le miraba con temor, todas de ellas caras conocidas. No es que fuera algo nuevo, se había ganado su reputación. Acostumbrado a esa superioridad, le dijo a su mujer que se subiera a la camioneta al tiempo que él también se montaba. Vio que esa masa de gente se estaba acercando poco a poco, cambiando la expresión de temor por la de rabia contenida. Cuando ya estaban bastante cerca, 2 de ellos comenzaron a dispararle, visiblemente asqueados, sí, pero aún vigilando de no darle por error a la mujer. McElroy murió, y de las más de 40 personas que fueron testigo, nadie llamó a la ambulancia, ni nadie vio nada. De esa manera tan extraordinaria, el caso ocurrido en 1981 se quedó sin resolver. Parece imposible que una ciudad como Skidmore, que no llega a los 300 habitantes, sea incapaz de reconocer quién lo hizo, pero para entender lo que pasó aquel día hay que conocer antes el contexto de venganza
y hartazgo. McElroy acumuló a lo largo de su vida acusaciones por incendios, robos, peleas que terminaban a disparos. Tenía un historial que daba miedo verlo. Solo su suerte era comparable a su maldad, porque de algún modo siempre era declarado inocente o solo tenía que pagar una fianza ridícula en comparación al daño causado. Suerte de un buen abogado como Richard McFadden. En 1980, McElroy discutió con el propietario de una tienda, Ernest Bowenkamp, porque al parecer su hija había intentado robar algo. Lo tuvo que sentir como un insulto muy grande porque después de aquello, como si no tuviera nada mejor que hacer, McElroy comenzó a acosar a aquel hombre mayor. Durante meses, los enfrentamientos y la tensión fue escalando hasta que un día le disparó con una escopeta en la parte de atrás de la tienda. Viendo la locura en sus ojos, el hombre tuvo la habilidad de reaccionar a tiempo y aunque le dio, la herida no fue mortal. Fue condenado, pero de poco sirvió. Lo que al principio tendrían que haber sido 10 años en prisión, se redujo a 2, pero no estaría todo ese tiempo en prisión, como mucho si hubiera ido habría estado 6 meses, y de todos modos tampoco fue, pagó $40.000 de fianza y quedó en libertad. La ciudad sintió que era ridículo para un ataque tan brutal, y McElroy en lugar de alegrarse por haberse salido una vez más con la suya, se cabreó por haber tenido que pagar $40.000. Lo que hizo nada más pagar la fianza es coger un rifle, ir a un bar y gritarles a todos que mataría a Bowenkamp, dando una gran cantidad de detalles innecesarios. El círculo no terminaba nunca, condenarle no había servido de nada y ¿qué se suponía que tenían que hacer? ¿Esperar y ver cómo al día siguiente el anciano aparecería muerto en su tienda? ¿Y quién sería el siguiente? Era el tipo de persona que podía dispararte por una mala mirada. Cualquiera de ellos podría serlo. Crearon un grupo de vigilancia como un método para protegerse, pero cuando estaban reunidos y hablaron, concluyeron que solo había una forma de vivir tranquilos. Tenían que acabar con él. Y eso hicieron. Por esa razón todos dijeron no saber quién lo había hecho y por eso nadie se molestó en llamar a una ambulancia. En cuanto a la mujer, al principio acusó a una persona, pero tampoco es que pusiera mucha energía en demostrarlo. Estaba tan cansada de él como cualquiera de ellos. Número 5. Lago Decepción. Realmente se llama así, Lago Decepción. Resulta que Frank Hahn iba siguiendo unos arroyos con la esperanza de encontrar un gran lago de agua dulce, y el lago lo encontró, pero era salado. Tal fue la decepción que no se le ocurrió mejor nombre que Lago Decepción. Número 4. Bilingüismo receptivo. Por si alguna vez te lo habías preguntado, ese es el nombre oficial que hay que usar cuando entiendes otra lengua que no sea la materna de forma oral y escrita, pero te resulta titánico o imposible hablarla o escribirla. Quizás si no lo has experimentado puede llegar a parecer imposible entender una lengua pero no poder hablarla, pero es muy normal, pasa con mucha frecuencia. La capacidad de comprensión es distinta a la de producción. Cuando escuchas o lees es tu comprensión la que mejora, pero no tu capacidad para reproducir lo escuchado o leído. Para eso se tiene que practicar, si no es imposible. Te encuentras en esas situaciones en que parece que te falten palabras y por más que lo pienses, no te sale la frase que tienes en mente. Y si luego escuchas la frase de otra persona, piensas, ¿cómo es posible que no me haya salido algo tan sencillo? A mí eso me pasa un poco con el catalán, mientras no saquen palabras o expresiones de la Cataluña profunda, lo entiendo todo, pero hablando soy peor que un niño pequeño. Y con el inglés es más exagerado, ni me molesto en intentarlo, solo me sé las cosas importantes. Please, report this noob. Thank you. Número 3. El misterio de Whitehall. Aunque ahora la ubicación es ligeramente distinta, el antiguo Scotland Yard se construyó literalmente encima de un caso sin resolver, el conocido misterio de Whitehall. En 1888, mientras realizaban la construcción, los trabajadores encontraron en el sótano un paquete negro atado con una cuerda que contenía el torso de una mujer, solo el torso. El resto se fue encontrando en distintas partes, en un río, enterrada. Nunca se resolvió, ni cerca estaban de encontrar un sospechoso. Por la época que era y siendo Inglaterra, surgió como una posibilidad que fuera otra víctima del tampoco resuelto Jack el Destripador. Sin embargo, dijeron que no estaban conectados, esa chica no era del mismo perfil que las anteriores. Quizá Jack hizo una excepción y eligió en esta ocasión a una chica de buena vida o alguien quiso imitarle. Jamás lo sabremos. Nunca sabremos quién era la chica sobre la que se construyó Scotland Yard. Número 2. Nishiyama Onsen Keiyunkan. Así se llama el hotel que puedes encontrar en Ayakawa y lleva en funcionamiento 1315 años, por lo que es el hotel más antiguo no solo de Japón, sino del mundo. Por supuesto, se ha renovado varias veces y mejorado otras tantas. Hace 15 años, para celebrar los 1300 años, hicieron que cada habitación tuviera su propio suministro de aguas termales, baños privados conectados a las fuentes termales que fluyen naturalmente en esa zona. He estado mirando los precios y hay varias ofertas. La estándar, que incluye el baño en las aguas termales y un menú degustación por 18
8.630 yenes, si no me equivoco, por unos 175 dólares. Otra oferta para grupos y que juraría que dice que incluye lengua de vaca como degustación por 30.000 yenes, 287 dólares. O si sois chicas, podéis elegir el plan para mujeres, que incluye la comida, el vino, el baño y además una hora gratis en el karaoke por 26.000 yenes. Todo muy japonés, como puedes ver. Por cierto, la mayoría de las empresas más antiguas del mundo están en Japón. De las 10 más antiguas, siendo este hotel el más antiguo, Japón ocupa 7 de los 10 puestos. Además, los dos que siguen a este hotel también son hoteles. Si este se fundó en el 705, le sigue Koman, fundado en el 715, y Oshi Ryokan en el 718. Por último, esto es gracioso, dos de las empresas españolas más antiguas son Raventós y Blanc, un vino en 1497, y Hostal de Pinós, un restaurante, en 1524. Es decir, las empresas más antiguas en España son de comida y vino. Las prioridades españolas son ligeramente distintas. Y no es broma, a esos les sigue Can Bonastre, que es otro vino, Codorniu, que es un cava, Chivite, que es otro vino. Número 1. La pizza más cara del mundo. Este señor Renato Viola es un pizzero. Tiene 2 o 3 restaurantes en Miami, pero eso no es lo interesante. Se ve que el mundo de las pizzas es muy competitivo, así que para llamar la atención, no se le ocurrió nada mejor que crear la pizza más cara. ¿Lo merece? En absoluto. Es como esos platos que para encarecerlos ponen láminas de oro. Aquí la gracia es que más que la pizza estás pagando su presencia. Y las bebidas, eso lo veremos al final. Por poner un ejemplo, es como decir que Gordon Ramsay podría sacar el sándwich de jamón dulce más caro del mundo si quisiera. $5 para hacerlo y digamos 80.000 para que vaya una tarde a tu casa a gritarte en la cara cómo prepararlo bien. Pues algo así hace Renato con su pizza Luis XIII. Por si te interesa, al contratarlo viene a tu casa acompañado de otro chef y un sommelier, para lo que luego resulta ser verás que sobra gente. Los ingredientes son 3 tipos de caviar, langosta, gambas rojas, galeras, mozzarella de búfala, sal rosa... y ya está. Con todo eso, Renato te hace la pizza, te la comes e intentas pagarle 8.300 euros sin poner cara de estar siendo estafado. ¡8.300 euros! Y seguro que más de uno lo ha pagado por el chiste. Si quieres saber lo que cuesta hacerla sin Renato, veamos. Una buena langosta gallega, 121. El kilo de galeras pongo 17, aunque lo he visto por menos. Mozzarella de búfala orgánica, pongo 5 porque dice que la suya es orgánica, no sé cuánto se desvía el precio. Sal rosa de Australia de Murray River, 6,60. Con el tema del caviar no son la misma marca que menciona, pero sirve para hacerse una idea. Oscietra Royal Caviar, 135. Royal Osetra Caviar, 72. Beluga Caviar de Caspia, 288. Sumándolo todo nos da 644,60. Y en realidad ese no sería el precio porque no gastarás el kilo de galeras entero o toda la sal rosa o todo el caviar. Quizá el precio real rondaría los 400. Pero espera, que hay más. Luego, si contamos la bebida, todo se vuelve innecesariamente más caro porque tienes que añadir un coñac Remy Martin Luis XIII, de ahí el nombre de la pizza, por 2.800 y un champán Krug Clos du Mesnil por 1.400 más o menos. Y aún así, sumando esto, te costaría 4.844,60. Es decir, este pizzero que ha creado la pizza más cara lo ha logrado porque las bebidas que no tienen nada, pero nada que ver con la pizza, son carísimas. Pues ahora me ha entrado hambre. Y nada más, familia, suscríbete, dale like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.